One Piece Almirante Oshigaki Kisame 79-91 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 79 nubes oscuras cubrían el cielo. Los relámpagos centellearon, los truenos rugieron y las gotas de lluvia cayeron. El sonido de las gotas de lluvia se fue haciendo cada vez más fuerte hasta que pareció como si hubiera una fuga en el cielo. Fuertes vientos y lluvias torrenciales azotaron los buques de guerra, las manchas de sangre se pueden lavar, pero el olor penetrante de la sangre y la tristeza en los corazones de todos no se pueden lavar. El barco de la señorita Bajin fue arrastrado por las olas. Se desconoce el paradero de las personas que se encontraban en el barco, el 80% de ellos fueron destinados a alimentar a las tortugas. Si alguien puede sobrevivir, es gracias a las buenas acciones de 8 generaciones de antepasados. La batalla está ganada. Pero el precio fue muy alto. Casi la mitad de los más de 200 estudiantes murieron o resultaron heridos. Y el señor Cefa también perdió su brazo, se ha convertido en un Goer. Cortar. Kisame no pudo soportar la atmósfera deprimente del barco, curvó los labios con desdén, se escondió en la proa, miró a lo lejos y cayó en un profundo pensamiento. Este incidente le dejó una profunda impresión. Un rayo de sol brilló y cayó sobre su rostro inexpresivo. Después de la tormenta, el cielo seguramente se aclarará. Esta afirmación es absolutamente cierta. La tormenta pasó, el sol brilló a través de las delgadas nubes y cayó sobre todos los rostros tristes. En ese momento, una luz dorada se reunió y un sonido desagradable llegó a los oídos de todos en un momento inoportuno. Koua, Kisame, ¿por qué cortaron la muñeca de Zephyr? Borsalino, Cefa, que estaba pálido, se puso serio al oír esto. Oh, y qué sorpresa. Sorprendentemente alguien logró cortarle el brazo a Cefa. La luz dorada se desvaneció y apareció un rostro que parecía el de una vieja prostituta. Kizaru se tocó la barbilla, con intensa curiosidad en sus ojos detrás de sus gafas de sol. No podía imaginar qué tipo de persona podría cortar el brazo de Cefa muñeca negra. Bufido y lo cortó un tonto sin inteligencia. Kisame resopló, colgó a Sameara detrás de él y dijo, me voy. ¿Caminar? Todos en el barco, al escuchar las palabras de Kisame, inconscientemente miraron a su alrededor. Solo entonces se dieron cuenta de que el suyo era el único barco de guerra solitario en todo el mar. ¿Eso y cómo llegó la otra parte antes? Justo cuando todos estaban llenos de dudas, Kisame saltó al mar sin dudarlo. Él simplemente permaneció de pie en el mar ante la mirada sorprendida de todos. Llevando aquella aterradora arma sobre su espalda, hizo un gesto solemne con sus manos. Técnica de escape de agua, técnica de bala de dragón de agua. Auge. El agua del mar se agitó y un tiburón de más de 10 metros de largo apareció frente a todos. Entonces, el hombre del uniforme militar rosa claro pisó al tiburón, atravesó la superficie del mar y voló rápidamente hacia las olas. Había más de 100 personas en el buque de guerra. Desde Cefa y Kizaru hasta el chef, todos quedaron impactados por la escena que tenían ante ellos. Hay algunas personas en la marina que pueden navegar en el mar. Pero ¿cómo puede ser que un chico que va en una bicicleta rota sea tan genial como un chico que va en la ola del tiburón? Los cadetes navales de élite son todos hombres jóvenes. Al ver una imagen tan genial, se me salen los ojos de la envidia. Pero, por más envidiosos que estén, saben que no pueden hacerlo. Especialmente aquellos que han comido frutas del diablo, ni siquiera se atreven a pensar en ello. Surfear sobre un tiburón es muy divertido. Pero comparado con eso, la vida es más importante. De lo contrario, eso no se llama ondas, a eso se le llama cortejar a la muerte. Y, al salir del buque de guerra, mi humor mejoró. Después de pisar al tiburón y atravesar las olas durante un largo rato, Kisame de repente recordó algo. Cuando dejé mi barco de guerra, Hiaten-Gin, parece que le pidieron que esperara en el barco de Cefa. No pudo soportar la atmósfera que había en el barco en ese momento, y cuando vio venir a Kizaru, simplemente se fue. Cuando llegamos, el águila Hiaten nos señaló el camino, esta vez. ¿Qué hacer? Miró hacia arriba para confirmar la dirección, luego miró el mar infinito, encontró la dirección correcta y condujo al tiburón hacia la dirección de donde venía. Aproximadamente media hora, ¿eh? Debería estar en esta dirección, ¿por qué no puedo verlos? En el mar, Kisame estaba de pie sobre el lomo de un tiburón con una mirada de confusión en su rostro.
Kisame estaba mirando en la dirección correcta, y no era una persona con problemas de orientación, pero ignoraron el principio de buscar una espada en un barco. Era imposible para un barco de guerra quedarse donde estaba y esperar todo el tiempo, y antes de partir, Jia Tengying ya le había ordenado que esperara en el barco de Cefa. Lo que me da miedo, es que esto pase. Entonces y todo lo que temes, sucederá. Cortar. De pie solo en el mar, Kisame maldijo en su corazón. Tocó el Dendenmushi en sus brazos que utilizó para contactar a Kizaru, dudó por un momento y finalmente decidió no contactar a la otra parte. Después de todo, es vergonzoso contarle a los demás que uno se ha perdido. Pensando en esto, Kisame renunció a contactar a Kizaru. Incluso si no podía encontrar el buque de guerra, aún sabía la ubicación del continente Tierra Roja. En ese caso, iré a la entrada del Nuevo Mundo y los esperaré. Pensando en esto, me di la vuelta y continué caminando por la misma ruta. Al poco tiempo, ¿hay una isla? Kisame se detuvo en shock. Este camino, caminó de ida y vuelta 2 veces, ¿cómo podría haber una isla? Mira bien, realmente es una isla. ¿Perdido? No podía aceptar perderse, pero, esa isla estaba a su vista. No se le permite cuestionar. Si no ocurriera nada inesperado estaría realmente perdido. No importa. Primero vayamos a la isla y si eso no funciona, contactemos a Kizaru. Kisame pensó por un momento e instó al tiburón que estaba bajo sus pies a correr hacia el punto negro en la distancia. Zona marítima desconocida, una isla desierta desconocida, en la costa, un grupo de piratas, comiendo barbacoa, cantando y pasando una feliz fiesta, un pirata que parecía un pez pequeño y llevaba un pañuelo en la cabeza con la palabra Yasop estaba orinando hacia el mar. Cuando se sacudió, notó una ola blanca en el mar, Entonces, ¿eso es una persona? El pirata lo miró atentamente y confundido. Al momento siguiente, sus ojos somnolientos se abrieron de repente y gritó de sorpresa. El grito del pirata asustó tanto al hombre gordo que estaba orinando a su lado, que se estremeció y la orina fue directo a su entrepierna. El hombre gordo de ojos verdes se levantó los pantalones y gritó. Oye, Jesús, me asustaste tanto que me hice pis en los pantalones. Jesús miró la entrepierna del hombre gordo, luego pareció recordar algo y señaló el mar y dijo. ¿Alguien viene del mar? ¿Alguien viene del mar? ¿No debería ser un barco? Al oír esto, el hombre gordo murmuró para sí mismo y miró hacia el mar. Bebí mucho vino en el banquete y mi vista se volvió un poco aturdida y borrosa, aparte del cielo azul, las nubes blancas y una ola blanca, no había nada que ver. Oye Jesús, ¿no vas a beber el vino falso que compró el jefe? Idiota, Lakilu, aunque bebiera vino falso, y yo también puedo distinguir si un mosquito es macho o hembra a kilómetros de distancia. Jesús con un sorbo de vino, refutó en voz alta. El ruido atrajo la atención de otros piratas. Jaja, dijiste que no estabas borracho, pero en realidad estás presumiendo. Lakilu se rió a carcajadas al oír esto, y luego palmeó el hombro de Jesús con su palma gorda y delgada y preguntó. Dijiste que hay alguien en el mar, entonces dime, ¿es hombre o mujer? Bufido. Ante el ridículo, Jesús resopló fríamente. Gira la cabeza y observa atentamente, a medida que pasaba el tiempo, la expresión de borracho fue cambiando gradualmente, los ojos se abrieron gradualmente y se volvieron más redondos, y los 2 labios gruesos se separaron y se abrieron gradualmente, estallido. Un sonido, se le cayó la mandíbula al suelo y exclamó. Sí, es la marina, sí, es la marina. ¿Marina de guerra? El sonido de Jesús sobresaltó a las personas que estaban haciendo una barbacoa en la orilla. No tienen miedo de la marina. Pero, ahora este borracho en la playa, caminando con pies destellantes, ¿qué pasa si alguien recoge el cuerpo? Jaja, Jesús, ¿puedes ver claramente a la gente en el barco de guerra? En ese momento, el hombre pelirrojo sentado en el barril de vino preguntó con una risa rosada. Jefe, ¿no hay buques de guerra? Jesús miró al hombre pelirrojo con una mirada extraña en sus ojos. Mi jefe me dijo antes que la marina tiene una gallina que puede andar en bicicleta en el mar. Pero nunca mencioné las olas en el mar, ¿qué cosa? ¿No hay buques de guerra? Sí. Nada de buques de guerra, solo una persona. ¿Qué? Al oír que no había ningún barco de guerra y que estaba solo, el hombre pelirrojo con la cabeza pesada se cayó del barril de vino con un ruido sordo. Provocó risa inmediatamente. Jaja, el jefe bebió demasiado y se dio la vuelta. El hombre pelirrojo se levantó, ignoró el ridículo, miró al mar con rostro serio y ojos penetrantes. No tendré mala suerte, de encontrarme con ese tipo, ¿verdad?
Pensando en el chico que jugaba con hielo, miró a los hombres borrachos que lo rodeaban y se sintió un poco preocupado. En ese momento, un hombre con un rifle en la cintura, una pipa en la boca y una cola de caballo se acercó al hombre pelirrojo. ¿Es ese el tipo? Si Jesús Bu no se equivoca, entonces el único en la marina que puede navegar solo en el mar, me temo que es el único. Al oír esto, Ben Beckman miró al tripulante borracho, con sus ojos entrecerrados llenos de preocupación, y suspiró. Jaja. Nunca pensé que me encontraría con un oponente tan duro justo después de regresar al Nuevo Mundo. Espero, que no sea un golpe muy duro para ellos. Eso espero. Vamos a echar un vistazo. Al fin y al cabo, es un general, así que debemos respetarlo. El hombre pelirrojo suspiró, el rubor de su rostro se desvaneció, su mirada se volvió aguda y ya no parecía borracho. Al ver esto, Ben Beckman meneó la cabeza con impotencia y siguió al primero hacia la orilla. Jesús y Cuando llegaron a la playa, el hombre pelirrojo estaba a punto de preguntar, pero se encontró con una línea blanca en el mar que corría rápidamente hacia ellos. Al ver esto, el hombre pelirrojo quedó desconcertado, y el primer pensamiento que le vino a la mente fue: ¿Aokiji cambió su bicicleta? Pero aunque sea una bicicleta nueva no podrás pedalearla así. Además, ¿qué bicicleta? ¿Tan rápido? No, ese tipo no va en bicicleta. Jesús Bu, que tenía una vista excelente, inmediatamente lo rechazó al oírlo. ¿No tienes bicicleta? ¿Cambiaste de coche? Al escuchar que la otra persona no iba en bicicleta, el hombre pelirrojo se confundió aún más. Ese tipo estaba montado en un pez, no, estaba parado sobre el lomo de un pez, y era un tiburón. Jesús Bu finalmente vio lo que había en las olas blancas. Era un tiburón azul. ¡Ey! Los borrachos que observaban la diversión cerca se quedaron boquiabiertos al oír las palabras de Jesús. Por más que lo intentes no puedes imaginar cómo una persona puede navegar a lomos de un pez. ¿Es este el nuevo mundo? Cuando los nuevos tripulantes oyeron las palabras de Jesús, inmediatamente atribuyeron toda aquella novedad al nuevo mundo. En esta zona marítima nada es sorprendente. ¿Pez? ¿No es Aokiji? Después de escuchar lo que dijo Jesús, Pelirrojo y Ben Beckman se miraron y vieron confusión en los ojos del otro. ¡Guau, guau, guau! La duda no duró mucho, pues se escuchó el sonido de las olas rompiendo en el mar. La figura en la distancia gradualmente se hizo más grande y clara a los ojos de todos. Un tiburón de más de 10 metros de largo, con dientes afilados que parecen reales. Cuando todos vieron el tiburón azul no lejos de la costa, quedaron atónitos. ¿Transparente? Es un tiburón, realmente. Pero ese tiburón, ¿por qué parece que está hecho de agua? ¿Es este un tiburón real? Un grupo de borrachos se frotaban los ojos desesperadamente, temiendo haber bebido vino falso y haber dañado sus ojos. Sin embargo, se frotan contra ratas de ojos rojos. Un tiburón sigue siendo un tiburón y está hecho de agua. Este tipo, y justo cuando todos sentían curiosidad por el tiburón, la expresión de Ben Beckman cambió de repente. Sus ojos estaban fijos en el hombre en el lomo del tiburón, cabello azul, piel gris, 2 metros de altura, viste un uniforme militar rosa claro. Me temo que no es tan sencillo. El hombre pelirrojo que estaba al lado también notó algo inusual y repitió la segunda mitad de la frase de Ben Beckman. Mirando el rostro desconocido del marino, el hombre pelirrojo parecía solemne y subconscientemente agarró el estoque en su cintura. Al ver esto, Ben Beckman dejó de lado la expresión relajada de su rostro, mordió su pipa y observó con total alerta a la extraña armada que se acercaba a la costa. Auge. Bajo el cielo azul y el mar azul, se escuchó un fuerte estallido. Un tiburón gordo hecho de agua, de más de 10 metros de largo, saltó, rompió el agua y voló hacia la orilla. Vuela, despega. Al ver al tiburón volador, el grupo de borrachos se horrorizó y se dio la vuelta para huir. La playa de repente se volvió caótica. Al ver esto, el hombre pelirrojo inconscientemente quiso sacar su espada, pero se rindió después de medio segundo y se retiró con todos. Estallido. El tiburón de agua se estrelló contra la playa, se hizo añicos y se derritió en la arena, dejando una marca húmeda. Solo quedó una figura con uniforme militar de color rosa claro. Una apariencia tan fría no despertó envidia, sino que hizo que el grupo de borrachos se sintiera insatisfecho. Pendejo, ¿no ves a nadie en la playa? ¿Tú, ¿Cuándo se cambió el uniforme la marina? Jaja, lleva un uniforme azul marino rosa. Cállate bastardo, si no quieres morir entonces cierra la boca. En ese momento, un viejo pirata reconoció que el uniforme de la marina no era rosa, sino, eso no es jodidamente rosa, eso es, sangre.
Es el color de la sangre que se lava, ¿qué? Después de escuchar la explicación del viejo pirata, el grupo de borrachos se puso sobrio al instante. Miró con horror al huésped no invitado en la playa. ¿Quién es este tipo? ¿De verdad es un marine? Pelirrojo y Ben Beckman, que ya habían notado la extrañeza de la otra parte, estaban en alerta máxima y en guardia secreta. La marina que tenían delante no parecía una marina en absoluto, el leve olor y aura eran como los de un carnicero que acababa de salir de un matadero. Al mirar a la otra persona, el hombre pelirrojo se sorprendió, cuando surgió una figura así en la armada. ¿Piratas? Mirando al grupo de personas frente a él, Kisame frunció el ceño, y cuando sus ojos tocaron el color del cabello del hombre pelirrojo, quedó atónito. ¿Pelo rojo? Después de un momento de aturdimiento, Kisame fue el primero en hablar y preguntó de manera despreocupada. «Pirata, ¿dónde está esto?» «Jaja, para ser honesto, yo tampoco lo sé». Al escuchar las palabras de Kisame, el chico pelirrojo se sorprendió un poco y comenzó a reír. «¿No tienes idea?» Kisame frunció el ceño, obviamente no esperaba tal respuesta. El hombre pelirrojo también se dio cuenta de que su respuesta podría causar insatisfacción. Para no causar problemas innecesarios, sonrió y dijo: «Teniente general, si no le importa, ¿podría darme un poco de cara y sentarse a comer algo? ¿Quieres algo de comer?» Al escuchar las palabras del hombre pelirrojo, Kisame lo miró con ojos fríos. «¿Los piratas invitan a la marina a cenar? ¿Cómo te sientes? ¿Como una comadreja saludando año nuevo a una gallina? Pero ¿sabes qué? Después de todos los problemas, en realidad tenía un poco de hambre». Después de pensar por un momento, no respondió y caminó hacia el lugar del banquete que no estaba muy lejos. Acercándose, mirando el desorden de comida, al ver que el asado en el fuego estaba delicioso, lo tomó y lo comió sin dudarlo. No le preocupaba que la otra parte lo envenenase. Porque ni él mismo sabía que podía venir aquí. Al ver a Kisame, que no permitía la entrada a desconocidos, comiendo con ganas, todos se miraron entre sí, sin saber qué hacer por un momento. El hombre pelirrojo se sintió un poco avergonzado, pero afortunadamente la otra parte no tomó acción directa. Y dale cara, sin dudarlo, pisó la caja de madera, agitó el brazo y gritó fuerte: «Caballeros, bienvenidos nuestros amigos de la marina, la fiesta continúa, jajajaja, la fiesta continúa». La atmósfera se volvió inquietante, incluso un poco fría. Un grupo de borrachos se quedó en silencio y algunos simplemente se escondieron lejos y se quedaron dormidos. En la esquina, uno gordo y otro delgado, de vez en cuando, miraban al inexpresivo Kisame y susurraban entre ellos. «Rakiru, ¿dijiste que ese tipo es realmente un marine? Tonterías, ¿no es obvio? ¿No oíste que el jefe y Ben Beckman lo admitieron? Pero, ese tipo está cubierto de sangre. ¿Por qué parece más un pirata que un pirata? Dios sabe lo que está pasando». El hombre gordo de ojos verdes, al ver la expresión en el rostro de su capitán adjunto, retiró la mirada, agarró la pata de un animal desconocido que estaba a su lado, se levantó, pateó a Jesús y se fue. Jesús Du, quien recibió la patada, estaba a punto de maldecir, pero luego se dio cuenta de algo, chasqueó sus gruesos labios y se fue con la botella de vino. El ambiente era deprimente y los piratas borrachos se marcharon uno a uno. El ambiente de banquete desapareció. En el recinto desierto solo quedaron Kisame, Red Air y Ben Beckman. Kisame estaba comiendo solo, aparentemente sin darse cuenta de los cambios que ocurrían a su alrededor. Pelirrojo y Ben Beckman se miraron. El feliz banquete fue completamente interrumpido por la armada que se encontraba frente a ellos. Me siento deprimido, pero no puedo decir nada. Justo cuando la atmósfera era tranquila y extraña, la voz de la marina que interrumpió el banquete llegó de repente a sus oídos. ¿De verdad sois piratas? ¿Eh? Al oír esto, ambos quedaron atónitos. Después de un rato, el hombre pelirrojo se rió. «Jaja, ¿no nos parecemos?» Kisame no respondió, pero levantó su mirada tranquila y los miró fijamente a ambos. Si no fuera por el barco pirata con una bandera de calavera y huesos cruzados en la orilla, le resultaría difícil creer que el grupo de personas frente a él fueran piratas. A diferencia de los piratas que había visto antes, aunque los borrachos hablaban salvajemente y maldecían, él podía decir que no eran un grupo de personas viciosas. En cuanto a por qué la otra parte se hizo a la mar como pirata, tal vez sea tal como dijo Cefa, todos estaban hechizados por el rey pirata. Después de un largo rato, cuando casi había terminado de comer, tiró la barbacoa que tenía en la mano. Sintiendo algo volando hacia él, inconscientemente levantó la mano y atrapó la botella de vino tinto arrojada por el chico pelirrojo. «Pruébalo, está bueno».
Estallido. Kisame dudó un momento, descorchó el vino, levantó la cabeza y tomó 2 grandes tragos. Si la barbacoa no fuera demasiado grasosa, realmente no querría beber este vino tinto agrio. Al mismo tiempo, sintió más curiosidad por el grupo de piratas que tenía frente a él. Desde que llegó a tierra, ha estado observando en secreto cada movimiento de la otra parte. Las personas que tenía delante le daban la sensación de que eran más un grupo de jóvenes camaradas con ideas afines que piratas. Aunque hay clases entre ellos, son diferentes a los villanos que ha visto. Especialmente las 2 personas delante de mí. El joven de pelo rojo y 3 cicatrices en la cara parece descuidado a primera vista, pero en realidad es muy meticuloso. Es generoso en su habla y comportamiento, y no le importan los detalles en su trato con los demás. La chica con cola de caballo parece normal, pero en realidad es un chico reflexivo y perceptivo. Del hecho de que el otro partido permaneció tranquilo y envió a todos sus hombres lejos, se puede ver que, la otra parte tiene un alto coeficiente intelectual y emocional. Sin embargo, Kisame no sabía que cuando él evaluaba a las 2 personas en su corazón, las 2 personas también lo evaluaban a él en sus corazones. Frío, cruel, difícil de tratar, si te sientas allí y comes ahora, tal vez en el próximo segundo, él tomará la extraña arma detrás de él y cortará a la gente porque la comida es demasiado salada. Esta es la evaluación inicial en sus mentes. Después de comer y beber, Kisame se puso de pie. Al ver esto, los 2 dejaron lo que estaban haciendo y se pusieron de pie alerta. Sin embargo, justo cuando los 2 se preguntaban si el tipo frente a ellos atacaría de repente. Pero inesperadamente, la otra parte de repente abrió la boca y sonó una voz fría. Pelirroja, ¿conoces a una chica llamada Revi? Los 2 quedaron obviamente atónitos al escuchar esto, especialmente el pelirrojo, cuyos ojos estaban llenos de confusión. Después de pensarlo un rato, meneó la cabeza y respondió. No, nunca he oído ese nombre. Cuando Kisame hizo la pregunta, vio la reacción de la chica pelirroja y supo que tal vez no conocía a Revi. Pero creo que el cabello rojo es realmente raro. Entonces inconscientemente preguntó. ¿Todos en tu tribu tienen el pelo rojo? ¿Eh? Al escuchar esto, las pupilas del pelirrojo se encogieron, para luego volver instantáneamente a la normalidad, con una sonrisa en su rostro. Jaja, no sé. Nací con esto. Mucha gente ha hablado de su color de pelo, pero a él no le importa ni siquiera delante de ellos. Sin embargo, el problema de este chico frente a él le produjo una sensación diferente. Esta frase aparentemente involuntaria parecía estar explorando algo, lo que lo puso alerta. El movimiento sutil no escapó a la aguda percepción de Kisame. Me dije a mí mismo. Parece que este cabello rojo no solo es raro, sino que también esconde algunos secretos desconocidos. ¿Sí? Kisame, que estaba a punto de irse, se detuvo y se giró para mirar al hombre pelirrojo. De repente, las comisuras de su boca se ensancharon. Levanta los brazos y agarra el mismo músculo detrás de la espalda. Estoy lleno, es hora de moverse. Para agradecerles su hospitalidad, peleemos como cortesía. Hey. Oye, así no es como funciona la cortesía. Al ver a Kisame sacar su arma y atacarlo sin decirle una palabra, el pelirrojo gritó y sacó su estoque para bloquear. Te invité a cenar, pero tú sacaste tu espada contra mí, y a esto le llaman reciprocidad. ¿Y si realmente crees que es pelirrojo y sin educación? Estallido. La ancha piel de tiburón cortó la esbelta espada occidental y se escuchó un sonido ensordecedor y sordo. Lo sabía. Mirando el aura oscura y dominante en los brazos del oponente y la espada occidental, Kisame sonrió, su tono un poco amargo. De repente tomó acción porque sintió que la otra parte no le respondió honestamente. Si fueran otros piratas, podría interrogarlos directamente. Pero la persona que estaba frente a mí era la que acababa de comer. Como dice el dicho, uno debe estar agradecido con aquellos que lo han ayudado, así que no puedes simplemente volverte contra él de esa manera, ¿verdad? Tenía curiosidad por la identidad de Levi, pero no quería saberlo. De repente tomé acción solo para desahogar mi ira, eso es todo. Joven, eres muy fuerte. Sintiendo el poder que provenía de la espada occidental, que era casi el mismo que el de Weibull, Kisame no pudo evitar sorprenderse. Este teniente general desconocido, también es muy poderoso. No lo sé. ¿Me podría dar el honor de saber su nombre? El hombre pelirrojo, cuyas palmas estaban ligeramente entumecidas, miró el arma aterradora que el estoque estaba bloqueando y preguntó con una sonrisa. Al instante determinó en su corazón que la fuerza del otro partido estaba definitivamente entre los mejores tenientes generales.
Niebla, cuartel general de la Marina, almirante suplente, Oshigaki Kisame, originalmente quería decir algo sobre que el ninja de la niebla era un traidor o algo así, pero cuando pensó en su identidad actual y el desempeño de los ninjas en este mundo, Kisame inmediatamente cambió sus palabras y dijo con frialdad. ¿Qué? En realidad es el refuerzo del general. Tanto Red Air como Ben Beckman, que estaba viendo el partido no muy lejos, vieron sus pupilas encogidas. Obviamente, no esperaba que la persona frente a él fuera en realidad un general de reserva, eso significa que este hombre frente a él puede ser ascendido a general en cualquier momento. Jaja, eso es terrible. No recibí ninguna noticia. El hombre pelirrojo murmuró algo en voz baja, empujó a Sameada con los brazos y dio unos pasos hacia atrás. El hombre pelirrojo retrocedió, dejó a un lado su expresión juguetona, parecía serio, tenía ojos agudos sin ningún miedo y habló con espíritu heroico. En ese caso, actúa. Te seguiré. Considéralo solo como una despedida para ti. Jejeje y jovencito, ¿tienes mucha confianza? Este tipo, al escuchar el tono mayor de Kisame, Shanks parecía un poco indefenso. Kisame actuó como si no lo viera. Sin dudarlo, levantó su espada y la blandió, desapareciendo de la vista de la otra parte. Tan rápido. No afeitarse, Shanks y Ben Beckman se sobresaltaron cuando vieron que la otra parte desaparecía de su vista. Shanks incluso se dio cuenta de que Kisame no estaba usando el afeitado entre los 6 estilos de la armada. Aunque el afeitado es rápido, no deja rastro. Sin embargo, la forma en que la otra parte desapareció fue muy abrupta, como si hubiera desaparecido de la nada. Sin pensarlo, inconscientemente activó su haki de observación. Al mismo tiempo, Ben Beckman, que estaba viendo el partido no muy lejos, exclamó. Shanks, detrás de ti, sin esperar a que se completara el recordatorio, Shanks, quien había activado su haki de observación, ya había capturado la figura de Kisame. Se giró sin dudarlo y blandió la espada que tenía en la mano. Estallido. La oscura y delgada espada occidental bloqueó por casualidad la horrible arma, produciendo un choque sordo que resonó en toda la playa. La colisión y el impacto provocaron una vibración instantánea, un fuerte viento barrió el lugar, volaron arena y piedras, y la hierba y los árboles se doblaron. El fuerte choque y la aterradora ráfaga de viento despertaron repentinamente al tripulante pelirrojo y borracho que estaba en la distancia. Oh Dios mío, ¿por qué el jefe peleó con ese tipo? Ni hablar. ¿Acaso no comíamos bien antes? ¿Por qué volteaste la mesa? Pero ese tipo es realmente aterrador. ¿De verdad puede luchar contra el jefe? Al ver que había algo emocionante que ver, estos borrachos de repente se pusieron enérgicos. Uno a uno, se levantaron del suelo, se reunieron detrás de Ben Beckman y miraron fijamente el campo. Sin embargo, después de varios enfrentamientos entre ambos, el grupo de piratas abrió los ojos con incredulidad. ¿Quién es Shanks? Ese es su capitán. Incluso en el Nuevo Mundo, esos piratas veteranos pueden no ser rival para él. Sin embargo, ahora, pero estaba en igualdad de condiciones con ese marine de cara muerta. Los movimientos de Shanks son grandiosos y poderosos, llenos de espíritu heroico. Sin embargo, los movimientos de Kisame eran complicados y mortales, especialmente, ese movimiento que apunta específicamente a la cintura, cada vez que el pelirrojo apenas lo evita, todos estaban sudando fríamente. Si recibes un movimiento tan aterrador e insidioso, probablemente quedarás arruinado de por vida, seguro. ¿Y ese tipo que sostiene la extraña espada es realmente un marino? ¿En lugar de un asesino pervertido? ¿Quién apuntaría específicamente a la cintura de alguien durante una pelea? ¿Qué odio tan grande es este? Vaya. Al ver al chico pelirrojo evitando por poco la técnica de la espada cortadora de riñones nuevamente, los ojos de Kisame brillaron. Dejó de atacar y sonrió, revelando sus afilados colmillos. Esa es una buena reacción. ¿Es este el haki de observación que mencionó Zephyr? ¿No conoces el color de la observación? Shanks, que también se había detenido, se quedó atónito al oír esto, con una mirada de confusión en su rostro. Un oficial de la Marina, y candidato a almirante, que ni siquiera conoce el haki de observación, ¿este asunto? ¿Puedes creerlo? Oh. ¿Puedes creerlo? Al ver la expresión interrogativa de la otra parte, el rostro de Kisame se congeló. ¿De verdad tiene que decir que Zefa, el mentiroso, se lo mencionó? Lo sé. Kisame respondió vacilante. Sí, esto es haki de observación. Una habilidad que permite usar la propia energía para percibir cambios en el entorno y predecir las acciones del oponente. Shanks no ocultó nada y contó todo lo que sabía sobre el haki de observación.
Describió ver, oír y colorear como algo muy normal. Pero cuando Kisame lo escuchó, sintió que era extremadamente duro e incluso un poco enojado. Sin embargo, después de escuchar que algunas personas nacen con un fuerte haki de observación y pueden sentir el momento futuro, sus ojitos se abrieron de par en par. Siento que comparado con el haki de armamento, el haki de observación es más impredecible. Incluso supuso que esto era algo así como la intuición humana. Al oír esto, Kisame se conmovió un poco. No puedo despertar el haki de armamento por el momento, pero me pregunto si puedo despertar el haki de observación. Pensando en esto, inconscientemente preguntó, ¿sabes cómo practicar? Bien, y Shanks se quedó atónito un buen rato, luego se rascó la cabeza torpemente y respondió. Yo solo tengo una vaga comprensión. Incluso yo desperté sin saber por qué, mientras hablaba, vio que Gisa fruncía el ceño, por lo que cambió de tema. Pero Ben Beckman es mejor que yo en este aspecto. Si dices que Ben Beckman es una buena persona, su inteligencia emocional es realmente aterradora. Después de escuchar lo que dijo Shanks, Kisame ni siquiera necesitó hacer más preguntas y simplemente habló. El haki de observación, en resumen, es la capacidad de detectar la respiración y los cambios emocionales de las criaturas circundantes. Al mismo tiempo, también se puede utilizar para predecir y evitar el peligro. Ben Beckman, sin reservas, nos contó todo lo que sabía sobre la visión y la audición del color y los métodos de cultivo. En su opinión, aunque este conocimiento es valioso, es imposible que la marina carezca de él. Como la otra parte no lo sabe, más vale ser sincero y venderlo a un buen precio. Para entonces, incluso si ambas partes no pueden hacerse amigos, no se convertirán en enemigos mortales. Al escuchar las palabras de Ben Beckman, Kisame no pudo evitar lanzarle una mirada de admiración. Al mismo tiempo, también se dio cuenta de que el grupo de piratas con el que se encontró era realmente diferente de otros piratas. No continuó atacando, sino que saboreó las palabras de la otra parte. Al ver que Kisame no se movía, Shanks guardó su espada y se hizo a un lado, sabiendo que la otra parte había escuchado. Las palabras de Ben Beckman pueden brindarle algunas ideas. Mientras pensaba, en ese momento, Kisame tuvo una idea. No hacia la visión y la audición de los colores, sino hacia uno mismo. Habiendo emergido originalmente de la niebla de sangre, naturalmente estaba muy alerta como un ninja. Después de escuchar las palabras de Ben Beckman, de repente se dio cuenta de que su aguda intuición para ver a través del peligro y su conocimiento dominante tenían el mismo efecto. Kisame, cuya mente de repente se volvió clara, de repente pareció sentir algo. De manera muy vaga pero claramente capaz de sentir la presencia de todos a su alrededor. De repente, un destello de luz brilló en sus ojos y una sonrisa apareció en su rostro tranquilo. Jaja, y ya veo. Con una risa sombría, miró a Shanks, revelando sus afilados dientes. Prepárate, ya voy. Después de decir eso, atacó con Sameada en su mano sin dudarlo. Shanks se sobresaltó al ver esto y rápidamente sacó el estoque de su cintura, luego dio un paso atrás y se quejó. Llegar de nuevo y... Jejeje, ¿alguna vez te dije que pararas? Mientras Kisame hablaba, Sameada atacó con movimientos feroces y de amplio alcance. Al ver el repentino cambio de movimientos de Kisame, Shanks no pudo adaptarse por un momento y inconscientemente usó la espada en su mano para bloquear. Sin embargo, y justo cuando las dos armas estaban a punto de chocar, la feroz espada frente a él cambió su curso a la fuerza, evitando su espada y cortando hacia su cintura nuevamente. Shanks, que estaba en guardia contra su haki de observación, se sobresaltó al ver esto y se dio la vuelta sin dudarlo. Se retiró del círculo de lucha, abrió mucho la boca y miró a la otra parte con sorpresa. ¿Tú, aprendiste la habilidad de observar? Jejeje, y aunque hay algunas diferencias, creo que deberían ser más o menos iguales. Kisame no lo negó. Si hablamos de la capacidad de ver y oír, es simplemente la capacidad de sentir cambios en las criaturas que nos rodean. Entonces su especial sentimiento intuitivo tiene el mismo efecto que su haki de observación. ¿Qué? Al escuchar la admisión de la otra parte, Shanks y Ben Beckman abrieron mucho los ojos. ¿Puedes creerlo? Si lo escuchas una vez podrás ver y oír los colores. ¿Cuándo el umbral para ver y oír llegó a ser tan bajo? Shanks y Ben Beckman, como si hubiera visto un fantasma, miró a Kisame con los ojos muy abiertos, quien tenía una mueca de desprecio en su rostro. De repente sentí que había hecho algo mal. A ellos y enseñarle realmente el haki de observación a un futuro almirante. ¿Esto es un favor de alguien, es una pérdida o una ganancia? Al pensar en esto, Shanks se sintió incómodo. Guardó su arma y agitó la mano diciendo.
No más peleas, no más peleas. Al ver que el hombre pelirrojo se detuvo, incluso actuó como, si quieres golpearme, adelante, no me defenderé. Kisame dudó. Si volviera a actuar, no sería ni razonable ni apropiado. En ese caso, no se molestó en discutir, guardó su arma y se preparó para irse. Dio un paso adelante y de repente se detuvo, sacó el Dendenmushi que sonaba en sus brazos, dudó por un momento y respondió al llamado. Moshi Moshi, ¿es ese el hermano Kisame? Soy Kisame. Oh jaja, ¿estás perdido? Kisame, que sostenía el Dendenmushi, frunció el ceño, miró al chico pelirrojo y a los demás y respondió. No, solo nos encontramos con un grupo de piratas en el camino. Koa, los piratas dan mucho miedo. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Es gratis. Al escuchar la voz ligeramente burlona de Kizaru en Dendenmushi, el rostro de Kisame se crispó 2 veces. Sin embargo, cuando estas palabras llegaron a oídos de Pelirrojo y otros cercanos, no parecieron estar de acuerdo. Este monstruo frente a mí, un monstruo que aprendió el haki de observación después de escucharlo una vez, ¿aún necesitas ayuda? Cualquiera que se encuentre con un monstruo como este tendrá mala suerte, ¿de acuerdo? Sin embargo, no se atrevieron a decir esas palabras en voz alta, especialmente porque Shanks reconoció que era la voz de Kizaru. No es necesario, deja que Hia Tengying me recoja. ¿Cómo podía aquel mono, cuyos ojos estaban fijos en el dinero, ser tan amable? Quien quiera creerlo puede creerlo, pero Kisame no lo cree. Incluso si la otra parte dice que es gratis, no hay garantía de que luego lo lleve a algún lugar extraño y tenga que pagar por el consumo en ese caso. No lo dudes, este tipo de cosas han sucedido antes. Cuando Kisame estaba en el campo de entrenamiento de élite, lo llevó a recorrer Marineford con el pretexto de ser un buen anfitrión. Marineford no es solo el cuartel general de la Marina. También hay un pueblo en la isla, y sus habitantes son todos familias de la Marina. Está situado cerca del cuartel general de la Armada y tiene un próspero entorno empresarial. Kisame paga a las compras y la comida de las 2 personas. Después de la excursión del día, el otro grupo todavía estaba en la tienda de gafas, eligiendo 2 pares de gafas de sol, y pidiendo uno para cada uno de ellos. Después de pagar la cuenta, simplemente dijo educadamente. No es necesario. Sin embargo, la otra parte no me trató como a un extraño en absoluto y no fue nada educada, colecciónalos todos. Manténgase alejado de las personas astutas y traidoras. Si alguien te muestra amabilidad sin motivo, es un ladrón o un salteador, jaja, bueno, entonces le daré el Dendenmushi a Hia Tengying, tú decides. Teniente general. Soy yo. ¿Dónde estás? Te recogeremos enseguida. Al escuchar esta pregunta, Kisame inconscientemente se giró para mirar a Shanks. Shanks se rascó la cabeza avergonzado y se giró para mirar a Ben Beckman. Al ver esto, Ben Beckman exhaló una bocanada de humo y habló lentamente. Mar de Tumen, Isla Cruz. Zona del Mar de Tomón. Kisame se quedó atónito cuando escuchó esto. No esperaba no estar perdido, pero al menos todavía estaba en esa zona marítima. ¿Oíste eso? Sí, te recogeremos enseguida. Oh, jeje, hermano Kisame, necesito acompañar a Zephyr Sensei de regreso al cuartel general, así que no iré a verte. Recuerda buscarme cuando regreses a la sede. Hay un nuevo restaurante en la calle de atrás, y está delicioso. Soplo. Kisame no dijo nada y cortésmente colgó el Dendenmushi. Cuando Shanks y los demás oyeron que se acercaba el buque de guerra, sintieron que era un poco incómodo para ellos quedarse allí, por lo que simplemente levantaron los brazos y pidieron ayuda. Jóvenes, limpien el campo de batalla y escapémonos. Al escuchar esto, Kisame se giró y miró al hombre pelirrojo, sus ojos profundos y llenos de un significado desconocido. Incluso habló de huir de forma tan heroica, y no le pareció nada vergonzoso. Este tipo de persona es realmente rara. De repente, como si hubiera pensado en algo, miró al hombre pelirrojo que estaba a punto de irse y de repente habló. Jeje, pelirroja, ¿quieres ser un Shichibukai? ¿7 señores de la guerra? La pelirroja se quedó atónita, luego sonrió por un largo rato, jaja, ese tipo de cosas no son adecuadas para mí, no quiero ser. Antes de que Shanks pudiera terminar, la expresión de Kisame se congeló. ¿Conoces a los Shichibukai? El plan de los 7 señores de la Guerra del Mar ahora se está llevando a cabo en secreto. Por ahora, los únicos que saben de esta noticia son la Armada, el Gobierno Mundial y los 7 señores de la Guerra del Mar. Doflamingo había tenido contacto con Sengoku antes, por lo que conocía la noticia. Pero el chico pelirrojo frente a él realmente sabía que ese era el secreto del Gobierno Mundial.
Bien, y el hombre pelirrojo se quedó atónito por un momento, luego sonrió y dijo. Conozco a un tipo que ahora es miembro de los 7 señores de la Guerra del Mar. Vaya. Jimbe. Joracle Miauk. Oso. Kisame excluyó directamente a Doflamingo. Según su comprensión inicial del hombre pelirrojo, él y Dober eran dos personas completamente diferentes. Por lo tanto, el tipo del que hablaba la otra parte no podía ser Dober. Así que los únicos que quedaron fueron esos 3 tipos que nunca había conocido antes. Jorakol Miauk. Al escuchar esta pregunta, Shanks no lo ocultó y dijo directamente. Tenemos una buena relación. Es alguien con quien vale la pena salir. Jaja, y nos veremos cuando tengamos oportunidad. Después de recibir la respuesta, las dudas de Kisame se desvanecieron. No se enojó cuando la otra parte rechazó al Shichibukai. Cuando preguntó, la respuesta ya estaba en su mente. Solo quiero probarlo. Con la personalidad de pelirrojo, es imposible que sea inferior a los demás. Además, tiene una fuerza considerable y aún es joven, por lo que sus logros futuros no pueden ser inferiores a los de los 7 señores de la Guerra del Mar. No sé si este chico mantendrá la misma mentalidad en el futuro. Pero, esto no parece tener nada que ver con él. La próxima vez que nos encontremos, puede que seamos enemigos. Aunque Kisame a veces haría lo que fuera para lograr sus objetivos, esta vez, no tenía intención de quedarse con la otra parte. El encanto personal de la otra persona es solo una pequeña parte. La razón más grande es que estoy muy feliz. A partir de ahora, él también será dominante. Ya no es el Kisame que era incluso peor que un tonto. Aunque su observación aquí es ligeramente diferente a la descripción de la otra parte, sigue siendo dominante. Al menos tiene el mismo efecto que el color de la observación. Mientras pensaba, la costa quedó despejada. En lugar de empacar, sería más preciso decir que simplemente se llevaron sus respectivas pertenencias y armas. Y todavía quedan muchos vinos tintos sin abrir. Tal vez viendo la duda en su corazón, la chica pelirroja que pasaba junto a él sonrió y dijo. Este mar es misterioso e impredecible. Nunca se sabe cuándo podrías caer en él. Kisame no escuchó el resto de las palabras porque entendió. El desastre que hubo en la costa no se debió a que no quisieron limpiarlo, sino a que lo dejaron en manos de las desafortunadas víctimas. Aunque fue un acto de bondad, Kisame no pensó que podría sobrevivir si cayera al mar en este mundo. Vamos. Espero que la próxima vez que nos veamos, no grites ni mates. Al fin y al cabo, no somos ladrones. El hombre pelirrojo levantó un brazo, lo balanceó y caminó hacia el barco pirata. Justo cuando se alejaba, la voz de Kisame de repente sonó detrás de él. ¿Dónde está tu ciudad natal? El hombre pelirrojo se detuvo, dudó medio segundo, no miró atrás y continuó caminando hacia el bote, y gritó. Mar del Oeste. El vino allí es bueno. ¿Mar del Oeste? Sin embargo, el chico pelirrojo no se dio cuenta de que la comisura de la boca de Kisame se elevaba gradualmente no muy lejos de él. El lugar donde me desperté primero, también fue Shiai. La casa de Levi también está en el Mar del Oeste. Los piratas del pelo rojo se han ido. Kisame estaba solo, apoyado contra un cocotero en la costa. Mismo color de pelo, misma persona de Shiai. El color del cabello no significa nada, pero el hecho de que ambos sean de Shiai es simplemente una coincidencia. No estaba seguro, porque a veces era solo una coincidencia. Pronto, apareció una mancha negra en el nivel del mar a la vista, y gradualmente se fue aclarando con el paso del tiempo. Un logotipo familiar, un buque de guerra familiar y un grupo de personas familiares. Vicealmirante, ¿dónde están los piratas? Sin esperar a que el buque de guerra atracara, Smoker flotó con humo. Huir. Kisame respondió casualmente y caminó hacia el buque de guerra. Correr, huir. El fumador, que quería volver a presumir, no quería oír semejante noticia. Además de sentirse decepcionado, no pudo evitar sentirse confundido. Vicealmirante Kisame, ¿podría algún pirata escapar de su mando? Aunque el grupo no permaneció mucho tiempo en el mar, a excepción de Doflamingo, todos los piratas con los que se encontraron fueron aniquilados. ¿El oponente es muy fuerte? Pensando en esto, rápidamente alcanzó a Kisame. Teniente general, ¿es un gran pirata? Kisame pensó en la fuerza de pelirrojo. Aunque solo lo derrotó en unos pocos movimientos, todavía cumplía con los estándares de un gran pirata. Él asintió y respondió. ¿No eres mi oponente? El fumador preguntó. Kisame se detuvo y miró a Smoker, quien parecía curioso y dijo fríamente. ¿Quieres saber? Jaja, olvídalo.
No importaba lo estúpido que fuera Smoker, podía notar que había algo mal con los ojos de Kisame, así que sonrió y se alejó rápidamente. Al ver esto, Kisame se burló de sí mismo, luego dio un paso hacia adelante y caminó hacia el bote. El fumador no obtuvo respuesta y se sintió infeliz. Regresó al barco, perdió el interés y se escondió en un rincón a fumar. Todos los problemas se resolvieron y el buque de guerra volvió a su rumbo. Dirigiéndose al sur, hacia el continente Tierra Roja. La isla Gyojin está situada de 10.000 metros bajo el mar en Marijoa, la tierra sagrada del continente Tierra Roja. Es un lugar de paso obligado para los piratas que quieren llegar al Nuevo Mundo, y es también el lugar de nacimiento de la mayoría de los hombres pez. También es conocido como el paraíso submarino y es un paraíso de ensueño. Los barcos que quieran ir a la isla Gyojin deberán entrar a través del revestimiento del archipiélago Sabaody, sin embargo, Kisame y sus compañeros partieron del Nuevo Mundo, por lo que les fue imposible ir al archipiélago Sabaody. Afortunadamente, New World también cuenta con tecnología de recubrimiento. Después de verificar la información de inteligencia, Jia Tengying ordenó a los soldados que condujeran el buque de guerra a una isla llamada Dibaya. Dibaya es una isla especial. Caminando por la calle y mirando la tierra roja bajo sus pies, Kisame estaba muy sorprendido. Lo que es aún más sorprendente es que la isla es increíblemente calurosa. El suelo bajo mis pies es como un hierro al rojo vivo. Lógicamente hablando, nadie elegiría vivir en una isla como esta, pero el hecho es contradictorio. Esta isla no solo está habitada, sino que también es numerosa y próspera. Esto se puede ver en las filas de barcos mercantes atracados en el puerto. Dado que Dibaya se encuentra en medio de varias rutas marítimas del Nuevo Mundo, el entorno no es favorable, pero su ubicación geográfica es conveniente. Así pues, este lugar se ha convertido en el centro de transferencia comercial del Nuevo Mundo. Ningún pirata del Nuevo Mundo es tan estúpido como para ofender a varias fuerzas, así que nadie elegirá atacar aquí. Este es un lugar sin ley, pero tiene sus propias reglas. Aquí no es sorprendente ver piratas y armadas viajando juntos. Mientras caminaban, Jia Tengying le contó a Kisame lo que había aprendido de los materiales. No pretendía explicar las dudas de este último, pero su intención principal era recordárselas a este caballero. No provoques problemas en esta isla. En otras palabras, simplemente ten paciencia cuando algo sucede. Pero hay que saber que las fuerzas en esta isla son complicadas. Si alguien es tan ciego como para enfadar a esta persona y esta masacra la isla, será desastroso. No lo descreáis. Según su observación, la persona que está a su lado definitivamente es capaz de hacerlo. Cortar, al oír esto, Kisame mostró desdén y desacuerdo y caminó hacia una taberna. ¿Dejarle soportarlo? Él es un ninja, no una tortuga. ¿Cómo podrá soportar el acoso de los demás? ¿En qué estás pensando? Sintió que en lugar de que la otra parte le aconsejara, sería mejor vigilar a los demás y no dejar que lo provocaran. Bueno, hola, estoy bien, hola a todos. El buque de guerra de Kisame es un buque de guerra de clase general, y el tiempo de recubrimiento toma 7 días, lo que significa que tienen que permanecer en esta isla durante 7 días. Sin nada que hacer, Kisame tuvo que quedarse en la taberna. No es que sea un gran bebedor, sino porque siempre puedo escuchar nuevas noticias en el pub. Aunque la mayoría de las noticias son inútiles, a veces hay algunas útiles. Por ejemplo, ahora mismo hay una nueva recompensa delante de mí, nombre. Idan, habilidad. Se sospecha que tiene algún tipo de inmortalidad, recompensa. 740 millones de vallas, le gusta reclutar gente. ¿Qué está haciendo este idiota? En el momento en que vio la orden de recompensa, a pesar de que era una persona seria, Kisame no pudo evitar maldecir en su corazón. Que él y Kaku ganen dinero. Esto es bueno. ¿Es ya tan alto mi propio valor? ¿A qué jugar? Después de revisar todos los avisos de recompensa, afortunadamente no había nadie para Kakuzu, de lo contrario, tenía mucho miedo de que estos dos tipos se suicidaran. La situación de Feidan realmente lo tomó por sorpresa. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Un mes? Este tipo se convirtió en un gran pirata con una recompensa de casi 800 millones. Es difícil imaginar cómo Kakuzu podría tolerar tener una berry de 800 millones caminando a su alrededor. Me temo que debe ser muy doloroso. La recompensa por este tipo aumenta rápidamente. Me temo que ya ha llamado la atención de los altos mandos de la marina. No podemos permitir que esto continúe. Kisame sopesó los pros y contras en su mente y sintió que el puesto de 7 señores de la guerra del mar debería reservarse para Idan.
Sin embargo, el comportamiento loco de la otra parte hace que sea difícil lidiar con ello. Pero entonces pensó en Doflamingo. De repente sentí que ambos podrían convertirse en amigos, y muy buenos amigos. Al pensar en esto, se puso un poco impaciente. Y todavía hay asuntos en Dover que Kakuzu necesita resolver. Sin embargo, solo entonces se dio cuenta de que no tenía ninguna información de contacto de ninguno de ellos. Averigua dónde está esta persona. Kisame le entregó la recompensa Idan que tenía en la mano a Hia Tengying, que estaba de pie a su lado. Siguiendo la orden de su superior, Hia Tengying regresó a la habitación sin dudarlo y se puso en contacto con la sede. Después de un rato, se dio la vuelta. Lo descubrí. Este pirata llamado Idam no solo parece inteligente, sino que también tiene un cerebro brillante. La sede central sospecha que este tipo es un enfermo mental. Les gusta reclutar gente para su religión. Si no están de acuerdo, los matarán. Según la inteligencia, debería tener algún tipo de control. Kisame sabía muy bien qué tipo de persona era Feidan. Interrumpió antes de que Hia Tengying terminara su presentación y dijo: no hace falta decir que quiero su puesto. ¿Ah? Hia Tengying se sobresaltó cuando escuchó esto, y luego pensó en los deberes de Kisame y no pudo evitar abrir mucho los ojos. Teniente general, ¿no estará planeando reclutar a este lunático para los 7 señores de la Guerra del Mar? ¿Por qué? No puedo. Kisame giró la cabeza y miró a Hia Tengying, que estaba abriendo mucho la boca a su lado. Hia Tengying, recordando el documento del Shichibukai, parece que no hay ninguna indicación de que no se puedan reclutar pacientes con enfermedades mentales. El papel de los 7 señores de la Guerra del Mar es intimidar a los piratas en este océano. Kisame colocó la recompensa de Idan sobre la mesa. Viendo la habilidad de este tipo, creo que puede hacerlo. Está bien, eres un teniente general, eres el jefe. Después de escuchar lo que dijo Kisame, Hia Tengying se dio cuenta de que la refutación sería inútil. Llegados a este punto no haré más preguntas. Sengoku lo envió para estar al lado de Kisame solo para desempeñar un papel auxiliar. En cuanto a cómo tomar la decisión, en realidad depende de Kisame. 7 días pasaron rápidamente mientras Hia Tengying se sentía inquieta. Todo estaba bien. El buque de guerra revestido se hundió hasta el fondo del mar y se dirigió hacia el fondo del continente de Tierra Roja. Aunque Kisame parece un hombre pez, esta es la primera vez que entra al fondo del mar. Al observar los coloridos bancos de peces, me quedé particularmente sorprendido. A medida que el buque de guerra continuó sumergiéndose, el banco de peces desapareció y, en la oscuridad, aparecieron enormes gemas brillantes. Al observarlos más de cerca, se descubrió que no eran gemas, sino ojos gigantes de monstruos marinos. Una apariencia feroz y fea, y un cuerpo poderoso y dominante. Esos son reyes de las profundidades marinas. Normalmente viven en el fondo marino y rara vez salen a la superficie por iniciativa propia. Mientras no los alarmes, no atacarán. Hia Tengying no es un marine experimentado, pero tiene un corazón que anhela aprender. Durante los últimos 7 días, mientras veía a Kisame, también compensé los conocimientos sobre la isla Gyojin. Al escuchar la presentación de Hia Tengying, Kisame no expresó ninguna opinión ni hizo ninguna pregunta. Fue la primera vez que todos los que estaban en el barco ingresaron al mundo submarino. Todos se quedaron mirando con los ojos abiertos, fascinados. El buque de guerra se hundió lentamente y continuó sano y salvo por el camino. Aunque aparecieron muchos reyes del mar, no vinieron a acosar. Todo alrededor estaba en paz, en la oscuridad total, solo el reflector del buque de guerra patrullaba los alrededores. ¿Qué clase de isla existe a 10.000 metros bajo el mar? En la oscuridad, Kisame no pudo evitar pensar, en su opinión, la isla Fishman, como puente que conecta con el nuevo mundo, debería ante todo ser próspera. En segundo lugar, hay caos. Sí, es un caos. Piénsalo, los piratas tienen que pasar por la isla Fishman, y los barcos mercantes también tienen que pasar por la isla Fishman. Cuando hay demasiada gente, los conflictos son inevitables. Donde hay conflicto, hay caos. Entonces, la isla Fishman requeriría una fuerte fuerza militar. El Aarón que conoció al principio, aunque su fuerza era mediocre, era extremadamente poderoso en comparación con la gente común. De esto podemos inferir que la fuerza militar de la isla Gyojin debería ser bastante fuerte. Estamos aquí. Entonces, ¿esa es la isla Gyojin? Es absolutamente hermoso. Después de mucho tiempo, se oyeron las exclamaciones de los soldados desde el buque de guerra. Cuando Kisame abrió los ojos, vio el barco de guerra entrando en la isla Gyojin y dirigiéndose hacia la orilla.
Kisame vio que había muchos barcos allí, atracados en la orilla para reponer suministros. Muchos pescadores, con mirada alegre y amigable, estaban ocupados. Sin embargo, también hay un pequeño número de personas que miran a los humanos con extrañeza o incluso hostilidad. De esto podemos ver que los hombres pez y los humanos no son muy armoniosos. Sin embargo, a Kisame no le importa en absoluto. Sé hostil incluso si quieres, siempre y cuando no lo provoques, todo estará bien. La aparición de buques de guerra en la isla Gyojin no es algo habitual. Antes de que Kisame y sus compañeros pudieran bajar del barco, un grupo de pescadores llegó rápidamente desde la distancia. A la cabeza del grupo se encontraba un corpulento hombre pez de piel azul que vestía un kimono naranja y fuecos de madera. Soy Jinbei, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. ¿Qué asuntos tiene la marina aquí? ¿Este es Kaikyo Jinbei? Kisame, que nunca había visto ninguna información sobre Jinbei, lo conoció por primera vez. Se quedó en la cubierta y miró con curiosidad al corpulento hombre pez que estaba abajo. Los ojos del tigre brillaban con esplendor y su rostro estaba lleno de rectitud. La primera impresión que da es que no parece un pirata, sino más bien un general que luchó en el campo de batalla durante el período de los reinos combatientes. Al encontrar su mirada, la otra parte no la evitó en absoluto. Sin embargo, Jinbei, que también estaba mirando a Kisame hacia abajo, se sorprendió. Se unió al gobierno mundial como uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, pero nunca había oído hablar de un vicealmirante Fishman en la armada. Aunque estaba conmocionado, se puso de pie derecho con su fuerte espalda y no dijo ni servil ni arrogante. Soy una persona humilde. Me pregunto cómo puedes dirigirte a mí. Kisame. La respuesta de Kisame fue concisa y, después de terminar de hablar, fue el primero en bajar del barco. Al ver a Kisame bajarse del bote y caminar hacia adelante, Jinbei estuvo aún más seguro de que la otra parte era un hombre pez. Jinbei, que tenía una actitud promedio hacia la marina, era particularmente amigable con este compañero pez y se rió de buena gana. Nunca pensé que habría un compañero Murloc entre los generales de la marina. Dicho esto, hizo una pausa por un momento y luego volvió a hablar. Bienvenido de nuevo a la isla Gyojin. Cuando los feroces hombres pez que habían seguido a Jinbei antes vieron que el comandante del buque de guerra era de su propia especie, la ferocidad en sus ojos desapareció y fue reemplazada por amabilidad. Tras escuchar las palabras del jefe, siguieron su ejemplo y dijeron al unísono. Bienvenido de nuevo a la isla Gyojin. La cálida bienvenida tomó a Kisame por sorpresa. Al mirar al grupo de hombres pez feroces e incluso crueles, mostró una sonrisa amable. Realmente hace que la gente se sienta incómoda. No soy de la isla Gyojin. En ese momento, Kisame no sabía cómo responder, y solo pudo responder con una oración, diciendo que planeaba ir a la isla Gyojin para echar un vistazo. Al escuchar que la otra parte no había nacido en la isla Gyojin, Jinbei se sintió muy sorprendido. ¿Hay hombres Gyojin viviendo en algún otro lugar además de la isla Gyojin? Tras pensarlo un poco, disipó sus dudas y sonrió con entusiasmo. Jajai está bien. No importa dónde esté tu ciudad natal, Fishman Island siempre será tu segundo hogar. Tan apasionado, a Kisame le resultó difícil adaptarse por un momento y sonrió, revelando lo que pensó que era una sonrisa amable. Pero inesperadamente, esa boca llena de dientes blancos y afilados no parece amable en absoluto. Jinbei y el hombre pez detrás de él vieron esto, pero no les importó. Como somos compatriotas y esta es nuestra primera visita a la isla Fishman, yo, en nombre de la isla Fishman, haré todo lo posible por ser un buen anfitrión y cuando Jinbei se enteró de que era la primera vez que Kisame visitaba la isla Gyojin, se entusiasmó aún más. Al escuchar la amistad del señor, Kisame por alguna razón pensó en esa cara de mono arrugada, incapaz de rechazar una invitación tan amable. Kisame no tuvo más opción que asentir en señal de acuerdo. Debido a la identidad de Kisame como vicealmirante pez, incluso los marines de su barco fueron tratados con amabilidad. Después de que todos terminaron de hablar, Jinbei se preparó para llevar a todos por la isla y llevar a Kisame a ver a Neptuno. Justo cuando todos estaban a punto de irse, un enorme, hermoso y roto barco irrumpió en la isla Fishman y se estrelló contra la costa cercana con un fuerte estruendo. Auge. El magnífico barco se estrelló contra la orilla y una nube de polvo se elevó en el cielo. Todos se sintieron atraídos por el sonido y se detuvieron a mirar. El polvo se disipó gradualmente, revelando un enorme barco y su logotipo, ¡oh Dios mío!, dragones celestiales. Después de ver claramente el enorme barco, la expresión de Jia Tengying cambió de repente y, inconscientemente, quiso avanzar para comprobarlo.
Al ver esto, Kisame emitió un sonido frío por la nariz y al momento siguiente, Hyatengin quedó congelado en su lugar como si hubiera sido sometido a un hechizo. Kisame desvió su mirada hacia este último y preguntó. ¿Lo que estás haciendo? Oh Dios mío, el barco de los dragones celestiales. Hyatengin estaba a la mitad de su discurso cuando de repente no pudo continuar. Sí. ¿Qué tiene que ver conmigo el accidente de los dragones celestiales? Pensando en esto, cambió de tema y dijo. Está bien. Al oír esto, Kisame retiró la mirada. Aunque no sé mucho sobre los dragones celestiales, solo puedo dar una breve introducción. Sin embargo, este pequeño dato es suficiente. En cuanto a las termitas, evítalas si puedes. Sin embargo, en ese momento se oyeron disparos, estallido y estallido. Cuando sonaron los disparos, Jinping a su lado cambió repentinamente su expresión, dijo lo siento. Y corrió a la escena del incidente. Maldita sea, ¿dónde está ese bastardo de los Shichibukai? Voy a matar a ese Shichibukai, el esclavo que trabajé tan duro para comprar. Junto a los disparos se oyeron gritos de dolor e indignación. ¿Eh? Los dragones celestiales no fueron nada sorprendente para Kisame. Pero cuando se trata de los 7 señores de la guerra del mar, sintió un poco de curiosidad. Tras una breve vacilación, se dio la vuelta y caminó hacia el lugar de los hechos. La multitud, que durante mucho tiempo no había podido contener su curiosidad, siguió sin dudarlo después de ver esto. En opinión de Kisame, para ser llamado un aristócrata mundial, uno debería al menos parecer aristocrático. Pero, cuando vio al hombre tendido frente al enorme barco, ya no pensó lo mismo. ¿Aristocracia mundial? Es realmente irónico usarlo en el hombre feo que está frente a mí. El hombre desaliñado que tengo delante, a pesar de su ropa lujosa, probablemente sería considerado una persona sin hogar. ¿Es esta la aristocracia del mundo? ¿Es este el dragón celestial? Fue completamente lo opuesto de lo que pensaba. Superó mis expectativas. Soy Jinbei. Incluso cuando se enfrentó a los dragones celestiales, Jinbei no permaneció ni humilde ni arrogante, mirando a los dragones celestiales frente a él. Al ver venir a la persona que buscaba, el descuidado hombre de Tianlong giró su arma hacia él sin dudarlo. Imbécil, eres tú. Solo porque te convertiste en un Shichibukai, todos esos esclavos Gyojin que tanto me costó comprar, ¿qué? ¿Cómo se atreve este tipo a convertir a los hombres pez en sus esclavos? Basura humana, esclavizando a nuestros compatriotas, mátalo. Antes de que el descuidado hombre de Tianlong pudiera terminar sus palabras, los pescadores que lo rodeaban se enojaron cuando escucharon sus palabras. Todos sacaron sus armas y apuntaron al descuidado dragón celestial. Entre ellos hay bastantes esclavos que fueron liberados hace algún tiempo. Al ver que la situación se intensificaba, Jinbei se sorprendió. Aunque también odiaba a los dragones celestiales que tenía frente a él, no podía permitir que nada les sucediera en la isla Gyojin. Si la otra parte muere aquí, no hay duda de que toda la isla Gyojin estará en peligro de ser destruida. ¿Tú, qué vas a hacer? El descuidado dragón celestial entró en pánico cuando vio que estaba rodeado de hombres pez enojados, algunos de los cuales incluso sostenían armas. Entonces se dio cuenta, en el mar, los dragones celestiales pueden actuar con tanta arrogancia como quieran. Porque si algo sale mal, un general vendrá al rescate. En este momento, en este mar de 10.000 metros de profundidad, cuando llegue el general, todos podrían estar muertos. Al mirar a los feroces hombres pez que lo rodeaban, tembló. Expresión de impotencia, no se mostró piedad. Por el contrario, los dedos de varios pescadores en los gatillos movían lentamente. Al ver esto, Jinbei quiso detenerlo, pero era demasiado tarde. Estallido. Se oyeron disparos y salpicó sangre. Sin embargo, al momento siguiente, todos los hombres pez quedaron atónitos, incluso Kisame, que estaba observando el espectáculo desde un costado. ¿Qué? Los hombres pez que estaban a su alrededor se sorprendieron al ver a la sirena que bloqueó la bala del dragón celestial. Princesa Yi, le dispararon a la princesa. Al ver que era la princesa la que había recibido el disparo, se produjo el caos por todos lados, incluido el pescador que disparó el tiro. Todos parecieron sorprendidos y dejaron caer sus armas. La princesa del hombre pez. Al escuchar que todos se dirigían a la mujer rubia, Kisame se sobresaltó, luego las comisuras de su boca se levantaron ligeramente, revelando una mueca sugerente. La princesa de la tribu de los tritones bloqueó una bala de un dragón celestial en público. Muy interesante. En ese momento, la princesa de la tribu tritón se cubrió el brazo y habló con dolor. Todos, por favor deténganse y tiren sus armas. Los niños, están mirando.
Al escuchar lo que dijo la princesa Otohime, los hombres pez que estaban alrededor quedaron atónitos y sorprendidos. Al mirar fijamente a la princesa frente a ellos, nadie habría pensado que, aunque la princesa estaba herida, todavía estaba pensando en establecer la paz con los humanos. Princesa y la expresión de Jinbei cambió drásticamente cuando miró a la herida Otohime. Es solo un rasguño, está bien. La princesa Otohime respondió con una mirada de dolor en su rostro. En ese momento los pescadores de los alrededores empezaron a denunciar. ¿Por qué? ¿Por qué quieres protegerlo? ¿Sabes lo que nos hizo? Para él ni siquiera somos tan buenos como ganado, y mucho menos como esclavos. Ante innumerables preguntas enojadas, la princesa de cabello dorado Otohime levantó lentamente la cabeza y enfrentó esas miradas enojadas sin miedo. Siento el llanto en tu corazón, aunque es doloroso pero no podemos transferir nuestra ira y odio hacia los seres humanos a los niños. También se encontrarán con humanos y pensarán, al escuchar las palabras de la princesa Otohime, todos los hombres pez de los alrededores se quedaron en silencio, chasquido, chasquido y después de un rato, los pescadores silenciosos dejaron caer sus armas. No confiaron en los humanos, sino que eligieron confiar en su propia princesa. Cuando la princesa Otohime vio esto, una sonrisa feliz apareció en su rostro dolorido. Madre, peligro. Sin embargo, en ese momento, acompañado de un grito, el dragón celestial en el suelo recogió en secreto la pistola del suelo y subió. Agarró a la princesa Otohime, que estaba arrodillada frente a él, le puso el cañón de una pistola en la cabeza y la mantuvo como rehén. Él dio una sonrisa fea. TSK, 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 no te muevas. La gente a su alrededor quedó sorprendida al ver las acciones del dragón celestial. No podían creer que el odioso dragón celestial realmente pagaría la bondad con enemistad. El comportamiento de los dragones celestiales fue inesperado e incluso volvió a despertar la ira pública. Princesa y pendejo, deja ir a la princesa. Sin embargo, ante la ira de los hombres pez que lo rodeaban, el hombre dragón hizo la vista gorda. Cuando escuchó que la persona que tenía como rehén era la princesa de los hombres pez, sonrió y se rió. ¿Qué princesa? A los ojos de los dragones celestiales, la princesa del país de los peces no se diferencia de la gente común, no, ni siquiera tan bueno como la gente común. Al escuchar la arrogancia de la otra parte e incluso menospreciar a la princesa de su propia raza, los hombres pez que los rodeaban de repente se llenaron de ira. Este tipo, está yendo demasiado lejos. Pendejo, debería haberlo matado hace mucho tiempo. Los dragones celestiales hicieron la vista gorda ante las miradas enojadas y dejaron escapar una risa desagradable y salvaje. Soplo, soplo, soplo y al ver a la princesa retenida como rehén por los dragones celestiales y a punto de ser asesinada a tiros, una enorme chica hombre pez no muy lejos gritó y lloró de miedo. ¡Ah! ¡No! ¡Mamá! ¿Eh? En el momento en que la chica pez comenzó a llorar, quizá me pareció haber notado algo y su expresión de repente se congeló. El Aki de observación especial que se había despertado antes parecía haber sentido algo en ese momento, y sus ojos subconscientemente miraron hacia las afueras de la isla Gyojin. En las profundidades del mar, enormes sombras negras emergieron. A medida que estas sombras oscuras se acercaban, fueron iluminadas por el cielo de la isla Gyojin y sus aterradoras apariencias se revelaron instantáneamente. Eso es, ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo aparecer algo así aquí y? Todos los que notaron todo quedaron atónitos al ver los enormes reyes del mar de miles de metros de tamaño que rodeaban el lugar. Kisame, que vio por primera vez este monstruo de las profundidades marinas, quedó sorprendido. No podía creer que los reyes del mar que había visto en la zona calma fueran de la misma especie que estas criaturas gigantes que tenía delante. La serie Seakin que he visto, comparado con esto, es como un adulto y un bebé, o incluso peor que un bebé. Sin embargo, además de estar sorprendido, pareció darse cuenta de algo. De repente giró la cabeza, miró a la chica con un par de ojos de tiburón y no pudo evitar sorprenderse. ¿Esta chica pez en realidad, puedes invocar a estos monstruos? Mirando a la débil y llorando niña pez. Kisame de repente sintió un escalofrío. Aunque su habilidad similar al Aki de observación se ha despertado recientemente, está seguro de sus sentimientos. La niña tiene el poder de invocar bestias marinas. En un mundo que es casi enteramente océano, tener esta habilidad, como resultado de él, Kisame, no se atrevió a pensar en ello. Al mismo tiempo, también se dio cuenta de que si este poder fuera conocido por extraños, sería un desastre para la isla Sirena. Auge.
Con el llanto de la niña, el agua del mar circundante se agitó, el suelo tembló y toda la isla parecía estar a punto de acabarse. Un monstruo aterrador y enorme surgió del mar y apareció en la orilla, mirando todo lo que estaba abajo con una mirada feroz. Reyes del mar, los ojos de todos se abrieron de par en par por el horror y sus bocas se abrieron de par en par con incredulidad. Por más que se esforzaban por comprender, no podían entender por qué estos monstruos, que habían estado viviendo alrededor de la isla Gyojin y nunca la habían invadido durante cientos de años, aparecían en la orilla. Un barco enorme y magnífico fue mordido por un monstruo. El enorme barco, de cientos de metros de largo, no era mucho más grande que un palillo en la boca del monstruo. El dragón celestial que tenía como rehén a la princesa Otohime se sentía como si estuviera envuelto en una sombra. Miré hacia atrás inconscientemente, las lágrimas y los mocos brotaron al instante, e incluso la lengua salió de la boca abierta como si fueran olas. ¡Qué miedo! Es tan jodidamente aterrador. Este dragón celestial probablemente nunca haya visto una criatura gigante tan aterradora en su vida. ¡Ah! Un sonido aullante, como el de un gong roto, salió de su boca. Tianlong estaba completamente asustado y aulló de miedo. Cayó al suelo con un golpe sordo, sus ojos se pusieron en blanco y perdió el conocimiento. La princesa Otohime fue salvada. Pero a no le importó en ese momento. Todos quedaron atónitos cuando vieron al rey marino gigante aparecer en la orilla. El llanto continuó, y las enormes pupilas del rey del mar se movieron levemente, mirando a la chica que lloraba, y luego se movieron hacia Kisame entre la multitud. Mirando a la chica con los ojos de un rey del mar, Kisame pudo hacer algunas conjeturas. Porque el grupo de criaturas frente a ellos fueron convocados por la chica. Pero cuando la otra parte lo miró, quedó un poco confundido. Al ser observado por esos ojos enormes, Kisame se sintió muy incómodo, como si lo estuvieran atravesando. Sin embargo, irónicamente, el otro lado resultó ser un grupo de monstruos. Justo cuando Kisame estaba pensando esto en su corazón, de repente sonó una voz. ¡Qué percepción más extraña! Puede detectarnos. Sí, ¿Quién es? Kisame se sobresaltó. La voz parecía estar junto a su oído, pero también parecía estar en su corazón. Sin embargo, nadie respondió a su pregunta. Bum bum. Acompañado de un fuerte estruendo, el grupo de enormes reyes del mar se dio la vuelta y regresó al mar nuevamente, desapareciendo de la vista de todos junto con las enormes olas. Mirando la superficie del mar que había vuelto a la calma ante sus ojos, si todos no hubieran sido salpicados con el agua del mar, no habrían creído que un enorme rey del mar había aparecido hace un momento. ¿Qué pasó hace un momento? No creo que fuera una coincidencia. En ese momento, Jinbei, que no estaba lejos de Kisame, volvió en sí de su sorpresa. La princesa Otohime, que estaba de pie junto a los dragones celestiales, miró a su hija no muy lejos y pareció haber pensado en algo en un instante. Sin dudarlo, ordenó a los guardias del reino que trajeran a los dragones celestiales y regresó apresuradamente al palacio del dragón con sus hijos. Los reyes del mar se retiraron y la princesa Otohime condujo a su pueblo. Los pescadores que se encontraban alrededor no pudieron despertar del shock durante mucho tiempo. La repentina aparición de los reyes del mar en la isla Gyojin les provocó una sensación de crisis. Al mismo tiempo, también expresaron todo el miedo de sus corazones hacia el pueblo dragón. Si los dragones celestiales no hubieran aparecido, los reyes del mar tampoco habrían aparecido. El culpable de todo es ese dragón celestial. Pero ahora, los dragones celestiales fueron llevados por la princesa, y no tenían dónde desahogar sus sentimientos, por lo que se fueron con preocupaciones en sus corazones. Lamento que hayas tenido que ver esto. De hecho, la gente de la isla Gyojin aún anhela la paz, pero esos hombres Gyojin están furiosos, jaja, es la naturaleza humana. El rostro de Kisame no tenía expresión y respondió con una profunda sonrisa. Al principio, vimos a la princesa de la isla Gyojin aparecer aquí, y ella tomó la iniciativa de salvar a los dragones celestiales. Esto realmente sorprendió un poco a Kisame. Hasta que escuché a la otra persona decir, los niños están mirando. Él entendía un poco a la princesa Otohime. El amor de esa mujer y su visión de la isla Fishman son a muy largo plazo. Cuando llegas por primera vez a la isla Fishman, puedes pensar que es hermosa, pero, de hecho, es como una jaula bloqueada. En este caso, el Murloc solo tiene dos opciones. O bien aguantas y te quedas en la isla Gyojin por el resto de tu vida, sin pensar en el futuro ni en tus descendientes. La otra es la ira, enfrentando a los humanos esclavizados, resistiendo, destruyendo y dañando, síguelo hasta el mar y domina la tierra.
Pero la princesa Otohime hizo otra elección además de las otras dos. Eso es abrazar al mundo, dejar que el mundo acepte a Fishman Island y luchar por el derecho a hablar y el derecho a sobrevivir para Fishman Island. De las acciones de la otra parte al rescatar a los dragones celestiales, se puede ver que esta princesa tiene una visión a largo plazo. Kisame sintió que este camino era demasiado idealista. A lo largo de la historia del mundo ninja, las personas que sostuvieron tales ideales finalmente no tuvieron un buen final. Porque este camino es más difícil que los otros dos. Siendo él mismo un perdedor, no tiene derecho a disuadir a los demás ni está calificado para decir nada. Solo podía observar los acontecimientos en la isla Gyojin como espectador. Debido al incidente del dragón celestial, Jinbei estaba preocupado, por lo que arregló que Kisame se quedara en una posada en Fishman Street y se fue a toda prisa. A este respecto, a Kisame no le importó. Mirando a través de la ventana la hermosa isla que había afuera, pensé en la gigante chica pez. El poder del mar es infinito, especialmente los reyes del mar que viven en él. Los tritones tienen la capacidad de invocar reyes del mar. Será un desastre para el mundo y para el gobierno mundial. Sin embargo, es una suerte que la tribu de los tritones no tenga intención de dominar el mar, de lo contrario, con un poder tan aterrador. El primero en ser golpeado fue el gobierno mundial que está por encima de nosotros. Mientras sus pensamientos vagaban, de repente pensó en el Hades que iba a construir, frente a la muchacha. ¿Podrá el llamado Hades competir con ella? ¿O también tomó el poder de la niña para sí mismo? Problema. Con sus pensamientos confundidos, Kisame maldijo por dentro. En el mundo ninja, coleccionabas bestias con cola. Ahora que has venido a este mundo, ¿por qué estás pensando otra vez en tus viejas costumbres? Aunque negó su propia idea en su corazón, sintió que todavía era necesario establecer relaciones amistosas con la isla Fishman. No por nada más, solo por mí. No sé si es por la influencia de Akatsuki, pero Kisame descubrió que siempre tenía que prepararse para un día lluvioso. Especialmente después de despertar los sentidos, sentí que algún tipo de caos podría ocurrir en el futuro. Aunque ese sentimiento era un poco ridículo, tuvo que adivinar. Después de pensarlo, me di cuenta de que me dolía un poco la cabeza. Y, a la mañana siguiente, se despertó del silencio. El entorno ecológico de la isla Fishman es realmente fascinante. A través de la ventana, vio a Otohime y al dragón celestial rodeados por un grupo de guardias hombres pez en la calle Hombres Pez. Mi señor teniente general, algo malo ha sucedido. Hia Tengying entró apresuradamente en la habitación y dijo: Dios mío. Los dragones celestiales quieren requisar nuestras naves de guerra y pedirnos que las devolvamos a la Tierra Santa de Marijoa, que encuentre su propio barco. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Un simple vicealmirante se atrevió a rechazar mi petición. Creo que ya no quiere vivir. La actitud arrogante de la musa Garou de Don Quijote hizo que Hia Tengying se sintiera despreciable. Sin embargo, a pesar de que miraba a la otra persona con desprecio en su corazón, su actitud seguía siendo impecable. Con una sonrisa en su rostro, respondió cortésmente: Lo siento, Santa Musa Garou, pero el vicealmirante tiene asuntos importantes que atender con el gobierno mundial, por lo que me resulta difícil acceder a su solicitud. Había un atisbo de disculpa en sus ojos, pero no parecía ni humilde ni arrogante y tenía modales muy aristocráticos. Cualquiera que lo viera no podría encontrarle ningún defecto. Pero a los ojos de la Santa Musa Garou, rechazar a los dragones celestiales es el mayor pecado. Imbéciles, sois unos perros del gobierno mundial. Los dragones celestiales han requisado vuestras naves de guerra. Son vuestras. Sin embargo, justo cuando el santo Musa Garou estaba gritando y maldiciendo arrogantemente, una voz extremadamente fría y siniestra llegó a sus oídos. ¿Qué acabas de decir? Bien. Las frías palabras hicieron que este dragón celestial se sintiera como si estuviera parado desnudo en un campo de hielo. El cuerpo de Santa Musa Garou tembló y giró la cabeza mecánicamente para mirar hacia un lado. De repente se encontró con un par de ojos feroces, sombríos y crueles. Se sobresaltó al instante y gritó: «Ah. ¿Tú, quién eres?» «Soy lo que llamáis, el perro del gobierno mundial!» exclamación de cierre. La voz de Kisame no contenía emoción y su actitud fría hizo que la gente sintiera que la temperatura a su alrededor había bajado repentinamente. Frente a esos ojos llenos de violencia, el cuerpo de la Santa Musa Garou tembló involuntariamente. Se quedó mirando con los ojos muy abiertos el rostro que tenía delante, que estaba rígido como una persona muerta. Él tiene miedo. Sintió que el dueño de esos ojos realmente lo mataría.
Pero cuando pienso en mi identidad como un dragón celestial, ¿otro lado? Él es solo un marine bajo el gobierno mundial, ¿de verdad te atreves a matarlo? De repente me sentí un poco más valiente. La aparición de Kisame hizo que la atmósfera a su alrededor fuera solemne. Incluso los pescadores que estaban alrededor estaban estupefactos. El vicealmirante de la armada se enfrentó a los dragones celestiales. Este asunto, y si no hubiera sucedido ante sus ojos, no lo habrían creído ni aunque hubieran oído el croar de un sapo. Sin embargo, esto está sucediendo ante nuestros ojos. Tienen que creerlo. Al observar al teniente general con apariencia de hombre pez, su impresión favorable sobre él aumentó de repente. Las acciones de Kisame ganaron el favor de la gente del pez, pero la princesa Otohime estaba asustada. Su lindo rostro se puso pálido y dijo: Santo Musagarud, tenemos nuestro propio barco en la isla Gyojin y podemos usar el barco del palacio para enviarte de regreso. Como el teniente general está ocupado, no le molestaremos más. Mirando a la pequeña princesa frente a él, el rostro muerto de Kisame no tenía expresión. Él asintió levemente, lo cual se consideró como acuerdo. Al ver a Kisame asentir, la princesa Otohime inmediatamente ordenó a los guardias que prepararan el barco. Después de un rato, un enorme barco llegó a la orilla. Musagarud miró a Kisame con odio y juró en su corazón: cuando regresemos a la Tierra Santa, debemos asegurarnos de que la otra parte esté en problemas. Al ver esto, Kisame no estuvo de acuerdo. Sabía muy bien que mientras no le hiciera nada al dragón celestial que tenía frente a él, los estados en guerra lo ayudarían a detenerlo. Si incluso asustar a los dragones celestiales es un crimen, el mariscal naval Zanguro es realmente inútil. Musagarud Santa, espera, quiero ir a la Tierra contigo. Justo cuando el santo de la Musagarud estaba a punto de subir a la cubierta, la princesa Otohime en la orilla de repente habló. Esta mujer, Kisame, que estaba a punto de irse, se detuvo de repente cuando escuchó la voz y miró a la mujer en estado de shock. No esperaba que esta mujer aparentemente frágil pudiera ser tan valiente. La princesa de la tribu de los tritones fue a la Tierra y se encontró con un dragón celestial. Cualquiera con cerebro puede ver los riesgos que esto implica. Princesa Otohime, no desembarques. Los humanos son criaturas sucias y repugnantes, sí, después de que vayas allí, ¿te convertirás en su esclavo? En la orilla se produjo el caos y numerosos pescadores comenzaron a persuadir. No te preocupes, estaré bien. Creo en los humanos, y creo aún más en el santo Musagarud. Él me protegerá. Otohime, sin saber de dónde había sacado coraje, saludó a los pescadores que estaban detrás de ella y luego caminó hacia el bote. Kisame, que presenció todo, se sintió un poco conmovido. Mirando la pequeña espalda de la otra persona, no sabía cómo describir a esta mujer. ¿Eres estúpido? Es realmente estúpido. Pero al mismo tiempo, también es muy atrevido y puede darlo todo por los Murlocs. Me quedé mirando la espalda de Otohime durante un largo rato y, por alguna razón, recordé que una vez estuve en el mundo ninja. ¿No tuve alguna vez una fantasía ridícula? Sus ideales son similares, pero utilizan medios diferentes. Comparado con sus métodos sucios y radicales, el enfoque de Otohime fue significativo y grandioso. Pero Kisame sabía muy bien que ese enfoque al final haría difícil alcanzar su ideal. Él no puede hacerlo y por eso admiraba aún más a Otohime. No tiene nada que ver con la fuerza. Lo que admira es el espíritu de la otra persona. Se quedó mirando el barco alejarse durante mucho tiempo sin decir nada. De repente, quiso ver hasta dónde podía llegar Otohime y si realmente podría traer un futuro a los hombres pez. Kisame, el rey Neptuno quiere verte. En ese momento, Jinbei salió de la multitud y se acercó a Kisame. Kisame despertó de sus pensamientos, miró al fuerte Jinbei a su lado y, después de una pequeña vacilación, asintió con la cabeza. No es necesario realizar trámites complicados para conocer al rey de la tribu de los tritones. Bajo la guía de Jinbei, Kisame y sus compañeros entraron al palacio Ryugu de la isla Gyojin. El enorme palacio submarino, con sus vigas talladas y pilares pintados, está desierto, salvo por los ocasionales guardias que lo patrullan, debido a su falta de popularidad. La isla Fishman tiene una población de 5 millones de habitantes. Algunos viven en el fondo del mar, y solo unos pocos viven dentro de la isla Fishman. Como los civiles no son lo suficientemente fuertes, a menudo son capturados por piratas que pasan por el lugar y vendidos como esclavos o juguetes. Mientras caminaba por el pasillo desierto, Jinbei por alguna razón comenzó a contarle la historia y el dolor de los hombres pez a Kisame. Es por eso que la princesa Otohime comenzó a trabajar duro para cambiar la situación actual de los hombres pez.
Al principio, todos pensaron que sus acciones eran infantiles, y muchos hombres pez incluso se rieron de ella a sus espaldas, pero, a pesar de las burlas y los golpes, la princesa no se dio por vencida por el futuro de la isla Gyojin. Ahora, todos lo han comprendido gradualmente, por eso, hace poco, acepté el cargo de 7 señores de la Guerra del Mar por parte del gobierno mundial, como miembro de Fishman Island. También quiero hacer una contribución a Fishman Island. En el camino, Jinbe iba hablando y Kisame y los demás escuchaban. Con la introducción de Jinbe, Kisame y otros tuvieron una comprensión más profunda de la isla Gyojin. Resultó que esta hermosa isla no era tan hermosa como pensaban. Debido a que los Murlocs son una población especial y una especie preciosa en el océano, su precio ha ido aumentando en el mercado negro. Con suficientes beneficios, habrá gente sin ley que tome riesgos. Cada año, decenas de miles de hombres pez desaparecen. Puede que esta cifra no parezca excesiva, pero para una isla Gyojin con una población de tan solo 5 millones, es sin duda una cifra aterradora. Esta es la tendencia general. Esta situación no se puede cambiar de la noche a la mañana, a menos que, a Kisame le pareció recordar algo y, tras dudar un poco, continuó. A menos que los hombres pez tengan el poder de sorprender al mundo otra vez. De lo contrario, en mi opinión, todo son palabras vacías. Al escuchar las palabras de Kisame poder para conmocionar al mundo, Jinbei se detuvo de repente y miró a Kisame, sorprendido. ¿Sabes? ¿Qué sé yo? Al mirar a los ojos de Jinbe, Kisame quedó un poco confundido por un momento. De repente pensé en la chica Tritón. Ella es una princesa sirena y la hija de la princesa Otohime. Los ojos de Jinbei estaban llenos de preocupación y suspiró. Olvídalo, cuando conozcas al rey Neptuno, él responderá todas tus preguntas. Ayer, Jinbe estuvo en el Palacio del Dragón. Después de escuchar la noticia de que la princesa Shirahoshi es el actual rey del mar Poseidón, olvidó por completo cómo dejó el Palacio del Dragón. Lo único que sabía era que esa noticia nunca llegaría a conocimiento del gobierno mundial. Por lo tanto, después de pensar toda la noche, encontró a Neptuno temprano en la mañana y le contó sobre la posición de Kisame en la marina. Supuso que la otra parte podría saber sobre la habilidad de Shirahoshi. Por la seguridad de la isla Gyojin, quería que Neptuno hablara con la otra parte, y sería mejor si Kisame pudiera establecer una amistad con la isla Gyojin. Quien salvó a la princesa Shirahoshi fue la noticia para el rey del mar. Cuando el rey Neptuno de la isla Gyojin se encontró con Kisame, el barco gigante que zarpó de la isla Gyojin alcanzó rápidamente la superficie del mar. El barco gigante de la isla Gyojin, que transportaba a la Santa Musa Garrudo, navegó hacia la tierra sagrada de Marijoa. En el camino, la princesa Otohime siguió expresando su amor hacia la Musa Garrudo. Este Tianlong finalmente se dio cuenta de qué tipo de existencia eran a los ojos de las otras razas. Resulta que no son dioses que están en lo alto. Ni siquiera el amo del mundo, todo es solo autoengaño. No son diferentes de la gente normal, son simplemente personas comunes y corrientes, solo que con diferentes orígenes. Garud Saint, que es profundamente consciente de su musa, cambia por completo su actitud hacia la princesa Otohime. No solo le prometió a la otra parte que protegería su seguridad mientras estuvieran en el mar, sino que también le prometió que después de regresar a la Tierra Santa, la llevaría a reunirse con los 5 ancianos para discutir el tema del Tritón. Sin embargo, nadie esperaba que esta acción de Santa Musa Garud no solo cambiara el destino de los Murlocs, sino que también cambiara el destino de cierta armada. Y la tierra sagrada de Marijoa, donde viven los nobles dragones celestiales del mundo. En el pasado, esta era únicamente la ubicación del gobierno mundial. Más tarde, por alguna razón, los dragones celestiales se mudaron aquí desde otros lugares. De esta manera toda Marijoa se divide en 2 zonas. El área central es donde viven el gobierno mundial y los dragones celestiales. En la periferia, hay algunos nobles y familias de figuras importantes del gobierno mundial. Luego hay algunos civiles que ya viven en el continente Tierra Roja. El santo Musa Garud condujo a Yiji y a los demás a través de capas de puestos de control y entraron al núcleo de la Tierra Santa. Ciudad Pangu. El centro del poder mundial. En el centro hay un edificio antiguo. El santo Musa Garud regresó a la Tierra Santa, pero no se apresuró a regresar a su castillo. En lugar de eso, llevó a la princesa Otohime a pedir una audiencia directamente con los 5 ancianos. En la sala del poder, 5 ancianos, cada uno con una mirada diferente en su rostro, estaban sentados en sus propios asientos. Algunos estaban sumidos en sus pensamientos, mientras otros leían clásicos. Incluso había un anciano calvo que vestía un kimono beige, limpiando la famosa espada en su mano.
Estas 5 personas son las 5 estrellas mayores que ostentan la cima del poder en este mundo. Los 5 viejos monstruos que están manipulando el gobierno mundial detrás de escena. Santa Musa Garud, la princesa de la tribu de los peces quiere verte. Las 5 personas en la sala se sobresaltaron al escuchar el informe de sus subordinados. No es raro que los dragones celestiales soliciten una reunión, pero la mayoría de ellos son solo asuntos triviales. Quedarse o no dependerá de su estado de ánimo. Pero hoy ocurrió algo que los sorprendió. Recordaron a Musa Garud Santa, quien debía ser miembro de la familia Don Quijote. No son unos desconocidos para esta familia de Don Quijote. Porque desde la antigüedad, en esta familia han aparecido muchos dragones celestiales extraños, como el del principio, que renunció a su identidad e insistió en integrarse a la sociedad humana. ¿Cuáles son las consecuencias? Sin embargo, su hijo llevó su cuerpo de regreso a la Tierra Santa, con la esperanza de recuperar su identidad como dragón celestial. Sin embargo, más tarde fue rechazado. No fueron ellos quienes rechazaron al niño sino los dragones celestiales. Familia Don Quijote, ¿hay otro bicho raro? El anciano alto con perilla blanca murmuró para sí mismo y luego le dijo al subordinado. Que traiga gente. Quiero ver qué quiere hacer este santo Musa Garud. El subordinado recibió la orden y salió de la habitación hacia atrás para convocar al santo Musa Garud. Es la familia Don Quijote otra vez. Ese Doflamingo era deshonesto, y ahora hay otro. Esta familia Don Quijote es realmente una excepción. No importa. Solo tengo curiosidad de por qué trajo a la princesa Sirena aquí. Jaja, cada pocos años aparecen alternativas, no es de extrañar, pero es raro involucrarse con los hombres pez. Los 5 ancianos de la Cámara de Poder obviamente están muy interesados en el santo Musa Garud. Mientras hablaban, la puerta se abrió de nuevo. Un miembro del CP0 entró en la habitación con Musa Garud Saint y una mujer pez que reía. No tienes nada que hacer aquí, baja. El anciano rubio sentado en el sofá miró hacia arriba y saludó a su subordinado, luego volvió su mirada hacia Musa Garud Saint y Otoime. Musa Garud, supongo que no traerás a este tritón a vernos a nosotros, 5 viejos, ¿verdad? El anciano rubio mostró una pizca de disgusto en su rostro cuando vio que Santa Musa Garud no había hablado durante mucho tiempo. Cuando el santo Musa Garud escuchó las palabras del anciano rubio, de repente se sorprendió. Aunque es un dragón celestial, de hecho, los dragones celestiales no se atreven a actuar precipitadamente frente a estas 5 personas. Respetados 5 ancianos, traje a este benefactor aquí para pedirle un favor. El santo Musa Garud se inclinó levemente ante el anciano que estaba frente a él y dijo. ¿Qué? Sin embargo, mientras hablaba, los 5 ancianos en la habitación se sobresaltaron. Este tipo acaba de llamar a la mujer pez benefactora. ¿Es este todavía el alto y poderoso hombre de Tianlong? Los 5 ancianos quedaron sorprendidos, pero no lo demostraron demasiado. En ese momento, un anciano de cabello rizado y un pequeño sombrero negro sentado solo en un sofá tenía una mueca de desprecio en su rostro. Musa Garud, ¿cómo llamaste a este hombre pez hace un momento? Benefactora, ella es mi benefactora. No solo me salvó, sino que también me hizo comprender el amor y me permitió ver mi propia identidad con claridad. Si otros dragones celestiales escucharan lo que dijo la Santa Musa Garud, definitivamente serían regañados y posiblemente golpeados. ¿Por qué tales palabras son extremadamente traicioneras para los dragones celestiales? Sin embargo, cuando los 5 ancianos escucharon estas palabras, sus ojos se iluminaron con sorpresa. No pudieron evitar girar sus ojos hacia Otoime. La primera impresión que les dio Otoime fue que era pequeña, débil y frágil. Pero cuando se enfrentó a los 5, la otra parte estaba tranquila, sin miedo en sus ojos, tan claro como el agua. Parecía que las 5 personas que estaban frente a ella no eran la cima del poder mundial, sino solo 5 ancianos comunes y corrientes. Jejeje, Musa Garud, realmente trajiste de vuelta a una mujer aterradora. En ese momento, el anciano calvo con kimono que estaba limpiando la famosa espada de repente habló, se giró para mirar a Otoime y dijo. Es realmente sorprendente que entre los hombres pez existan personas fuertes que nacen con una mutación del Haki de observación. Me temo que no hay más de 5 personas en el mundo que tengan tu capacidad de observación, ¿en serio? Me siento verdaderamente honrado, excelencias los 5 ancianos. Nací con esta habilidad, y no creo que sea tan poderosa. Preferiría usarla para lograr la paz entre los humanos y los hombres pez. La princesa Otoime miró a las 5 personas frente a ella y se inclinó cortésmente. ¿Qué es el Haki de observación?
La Santa Musa Garud, que no sabía cómo usar el poder dominante, se sintió feliz cuando escuchó a los 5 ancianos elogiar a Otohime. Al mismo tiempo, Yehuexing aprovechó la oportunidad para presentar su solicitud. Su excelencia a los 5 ancianos, le prometía a Yeji que permitiría a los hombres pez mudarse a la tierra, así que, quisiera pedirles a los 5 ancianos que accedan a mi petición y usen las vidas de los Tianlong para proteger a los hombres pez. Y incluso las 5 estrellas ancianas se sorprendieron cuando escucharon la petición de la Santa Musa Garud. ¿Dejar que los tritones emigren a la tierra, algo así? ¿Puedes hacerlo? Como 5 ancianos que controlan el poder del mundo, por supuesto son conscientes de las dificultades que esto implica. Mirando a la pequeña princesa pez frente a él, y a los dragones celestiales que no hacen nada durante todo el día. Aunque nadie se mostraba optimista, los 5 intercambiaron miradas y asintieron en señal de acuerdo. Habiendo obtenido el permiso de las 5 estrellas ancianas, Santa Musa Garud estaba extremadamente feliz. Se despidió de las 5 estrellas ancianas y se preparó para partir. De repente, como si hubiera pensado en algo, se detuvo y dijo: por cierto, excelencia a los 5 ancianos, hay un vicealmirante en la marina que desafió la dignidad de los dragones celestiales en público, pero lo he perdonado. Pero creo que aún deberíamos corregir la disciplina militar de la marina. Muse Garud Saint y Otohime se fueron, con la promesa de las 5 estrellas ancestrales. Pero antes de irse, todavía presentó una queja. Aunque ha perdonado las acciones de Kisame, su carácter formado a lo largo de los años le hizo decirlo inconscientemente. Después de hablar, Muse Garud Shen también se dio cuenta de que había cometido un error nuevamente, por lo que no mencionó nada sobre Kisame, sino que lo ocultó con la palabra marina. Originalmente, este asunto no era gran cosa, por lo que los 5 ancianos no lo tomaron en serio después de escucharlo. En ese momento, un miembro del personal del CP0 entró con una pila de información y Muse Garud Saint vio la foto en la parte superior. La persona de la foto no es otra que Kisame. Sus pupilas se encogieron y exclamó: ¿lo encontramos tan rápido? Los 5 ancianos se sobresaltaron cuando escucharon lo que dijo la Santa Musa Garud y siguieron al anciano rubio para tomar la información entregada por el CP0. El anciano rubio miró al Santo Musa Garud con gran interés. ¿Es él quien dices que te ofendió? No, no. Lo desagradable que me pasó en la isla Sirena ya es cosa del pasado. Espero que los 5 ancianos no avergüencen a un marino. La Musa Garud Saint lo vetó apresuradamente. Al ver esto, los 5 ancianos encontraron a Musa Garud cada vez más interesante. Sin embargo, el anciano rubio finalmente agitó su mano majestuosamente. No tienes nada que hacer aquí, baja, no avergonzaremos a nadie. Al escuchar la garantía de los 5 ancianos, Santa Musa Garud rápidamente les agradeció y luego se fue apresuradamente con Otohime. Familia Don Quijote, ¿cuál es esta? Ninguno de ellos perdió demasiado tiempo en Santa Musa Garud, y en su lugar miraron la información en manos del anciano rubio. Un primer plano de la foto frontal de Kisame, con las palabras sustituto general escritas debajo. Mishman, ¿qué planea hacer Sengoku? Cuando varias personas vieron la foto, inconscientemente murmuraron para sí mismos. Sin embargo, cuando se abrió la información, las 5 personas quedaron atónitas. La información contiene no solo texto, sino también varias fotografías en color. 2 de las imágenes están borrosas, pero no es difícil ver que se trata de una enorme bola de agua y en la bola de agua hay 2 criaturas. Una de ellas no estaba muy clara, pero la otra enorme figura era familiar para las 5 personas. Kaido, la bestia Kaido, conocido como la criatura más fuerte de la tierra, el mar y el aire. Entonces no hace falta decir que la otra figura debe ser la propietaria de esta información. Las 5 personas quedaron un poco sorprendidas e inmediatamente pasaron a la siguiente foto. En un instante, los 5 quedaron atónitos. Un tsunami enorme y quieto con innumerables tiburones en su interior, y el dueño de esta información está parado al frente del tsunami con ojos fríos y un rostro inexpresivo. Y frente al tsunami, estaba el exalmirante de la marina, Zephyr, frente al tsunami que parecía un desastre natural, incluso este exgeneral parecía insignificante. Mientras miraban las fotografías, los 5 ancianos quedaron cada vez más sorprendidos. Cuando leyeron la información sobre el propietario del documento, quedaron tan sorprendidos que se quedaron sin palabras durante mucho tiempo. Después de un largo rato, se pudo escuchar la respiración agitada de 5 personas en la habitación silenciosa. Este tipo, Zanguo, sin hacer ningún ruido, en realidad atrajo a tal monstruo.
A esta persona llamada Kisame, no tengo objeción a ascenderlo a almirante, pero ¿realmente es necesario controlar una fuerza así dentro de la marina? Sí, puede controlar las corrientes oceánicas y crear agua donde no la hay. Es una pesadilla para todas las personas con habilidades especiales. Creo que debería buscar una oportunidad para hablar con este pequeño, pero antes de eso, necesito información más detallada, y... Kisame, que todavía es un invitado en la isla Gyojin, no tiene idea de que sin saberlo ha entrado en los ojos de los 5 viejos monstruos. Sin embargo, incluso si lo supiera, creo que con su personalidad, no le importaría demasiado. Porque ahora hay una cosa que le hace preocuparse más. Ese es el rey del mar Poseidón, o debería llamarse, la princesa del reino de los tritones Shirahoshi. El rey Gyojin Neptuno confirmó que la capacidad de invocar reyes del mar es la razón por la que estos aparecen en la isla Gyojin cada pocos cientos de años. El rey del mar esta vez es la hija de Neptuno a Estrella Blanca. Neptuno contó todos los hechos y le pidió a Kisame que los mantuviera confidenciales. Kisame no dio ninguna garantía con respecto a la solicitud de Neptune. Porque no podía dar ninguna garantía, Neptuno también se dio cuenta de que tal vez fuera demasiado pedir, por lo que simplemente suspiró y se rindió. El resultado no fue el que Neptuno quería, pero la magnanimidad de este rey pez superó con creces las expectativas de Kisame. La palabra más apropiada para describir a este enorme hombre pez que tengo frente a mí es un hombre rotundo. Este tipo de comportamiento hizo que Kisame lo admirara. Cuando los asuntos oficiales terminaron y llegó la hora del banquete, el príncipe y la princesa del reino Tritón aparecieron en el banquete. Kisame prestó atención a Shirahoshi muchas veces, pero descubrió que la otra parte era solo un niño confundido. Dejar que un niño herede la habilidad de Plutón, la realidad es realmente cruel. Al mismo tiempo, es una suerte que esta habilidad esté en manos de Neptuno. Si está en manos de un matón, será un desastre para el mundo. No pienses que mató al rey del mar en segundos cuando Wufen lo lideró. Sin embargo, los reyes del mar en el cinturón de la calma no están al mismo nivel que los convocados por Shirahoshi antes. En cuanto a su ninjutsu estilo agua, probablemente no haya otro ninjutsu que pueda lograr una actuación como la del rey del mar de matar con un solo golpe. Es más, la otra parte convocó a más de uno. La historia nunca se detiene por culpa de alguien. El plan original de Kisame era simplemente visitar la isla Gyojin y luego ir a Grand Line para encontrarse con Idan. Pero no esperaba que este viaje a la isla Fishman, inesperadamente, ocurrió el accidente del White Star y tuvieron que quedarse en la isla Fishman. Durante este tiempo hablé mucho con Neptuno. En el pasado, su identidad como pez, que nunca había tomado en serio, jugó un papel inesperado y enorme. En privado, ambos llegaron a un acuerdo verbal. En cuanto al contenido del acuerdo, nadie lo sabía excepto ellos dos. Por lo tanto, Kisame fue etiquetado completamente como un hombre pez por ser una persona sin fundamento. A partir de ahora, es parte de la isla Fishman, y la isla Fishman está oficialmente bajo su protección. A él no le importan los sacrificios, porque las recompensas superan con creces los costos. Aunque White Star todavía es pequeño ahora, tiene un enorme espacio para el desarrollo futuro. El contenido del acuerdo es demasiado peligroso y ninguno de los dos puede hacerlo público. Este tipo de carácter precautorio es realmente un poco patológico. Pero eso le hizo sentir cómodo. Con esto, podría irse con tranquilidad. El viaje a la isla Fishman llegó a su fin, sin embargo, y justo cuando estaban a punto de partir hacia Grand Line para encontrar a Idan, la princesa Otohime, que había ido a tierra, regresó. La princesa Otohime regresó sana y salva, y toda la isla Gyojin celebró. Mientras todo el país celebraba, Otohime anunció una noticia que sorprendió a todos en Mermaid Square. Otohime firmó un acuerdo con los dragones celestiales. Para promover la paz entre los nobles mundiales y los tritones, los nobles mundiales acordaron la migración de los tritones al mar. Después de escuchar esto, Kisame se sorprendió. ¿Ha visto qué clase de gente es la gente de Tianlong? La otra parte no solo permitió que Otohime regresara intacto, sino que él aceptó el acuerdo. Esto, ¿por qué suena como una historia de fantasía? Pero por muy fantástica que sea la historia, los hechos siguen siendo hechos. La princesa Otohime, después de años de duro trabajo, finalmente obtuvo su recompensa. Realmente vale la pena alegrarse por ello. Con el acuerdo noble mundial, Otohime regresó lleno de energía y no se detuvo, haciendo un gran alboroto y repartiendo volantes. Mientras todo el país estaba celebrando, era difícil rechazar la bondad, por lo que Kisame se quedó atrás. Kisame, que previamente había hecho un acuerdo con Neptune, no tuvo más remedio que aceptar.
En la plaza, mirando a Otohime que estaba lleno de alegría y constantemente comunicándose e interactuando con el hombre pez, Kisame se conmovió. A partir de ese momento, esta mujer ganó su reconocimiento. No tenía idea de cuánto había contribuido esta mujer a la tribu de los tritones en el pasado. Pero sabía que miles de años después, esta mujer se convertiría en una figura importante de la historia. No es exagerado llamarlo el gran hombre de la isla Gyojin. En solo una mañana, el 40% de los pescadores de toda la isla pescador habían firmado. Todo va por buen camino. La sonrisa en el rostro de Otohime se hace cada vez más grande y se puede decir que está realmente feliz. Al igual que el amanecer de los hombres pez, está por llegar. Sin embargo boom, oso. De repente, una llama feroz se encendió, y los nombres de los pescadores que los firmaron se encendieron instantáneamente. Al mirar la lista en llamas, la expresión de Otohime cambió de repente. Ella estaba parada en la lista en llamas, completamente estupefacta. Jaja, me preguntaba cómo pudo oír todo tan bien. Al mirar la lista en llamas, Kisame no se regodeó, pero sintió cierta simpatía por la mujer que reconoció. Al mismo tiempo, él, que había estado observando desde el margen, se dio cuenta de que alguien estaba interfiriendo y no quería que los tritones y los humanos establecieran relaciones amistosas. Kisame, que vio a través de todo, no tomó ninguna medida. Sabía que incluso si ayudaba a Otohime a salvar esas listas, sería inútil. Como la lista es irrelevante, si los tritones quieren emigrar al mar, el problema fundamental todavía debe abordarse con la tribu de tritones. De lo contrario, alguien como Otohime siempre sería, En ese momento, de repente sintió un aura peligrosa. La otra parte no venía hacia él, pero la dirección del aura estaba fijada en él. HMPH, eres un pequeño insecto despreciable. Los ojos de Kisame estaban llenos de fría intención asesina. Estallido. Estallido. Hubo disparos, hubo choques, Se oyeron gritos en la plaza. Oh, no, alguien está intentando dispararle a la princesa Otohime. La princesa Otohime miró con los ojos muy abiertos el grueso palo negro y espinoso que tenía delante, y sus piernas temblaron. Gracias, gracias. Señor Kisame. Otohime, que poseía un poderoso haki de observación, instantáneamente se dio cuenta de algo y agradeció a Kisame por bloquear la bala con su espada. Otohime, tu método está condenado al fracaso. Kisame miró fríamente a Otohime, sin decir nada más, y desapareció. No muy lejos de la plaza, detrás de la montaña de coral, un humano cubierto con una túnica gris miró a Kisame que estaba bloqueando las balas con un arma enorme, apretó los dientes y maldijo. Bastardo de la armada. ¿Cómo te atreves a arruinar mi negocio? Nunca dejes que te atrape, ¿Y si me pillan? Antes de que el hombre pudiera terminar, una voz sin ninguna emoción sonó detrás de él. ¿Qué? El hombre se sobresaltó y se dio la vuelta. Cuando vio que el marino que había bloqueado la bala antes estaba parado detrás de él con una mirada fría, se asustó de inmediato. Pendejo, ¿de verdad te atreviste a arruinar mi plan? Vete al infierno. El hombre se quedó atónito por un momento, luego, sin dudarlo, levantó el brazo y apuntó su arma, listo para dispararle al marinero que tenía frente a él. Sin embargo, no esperaba que las acciones de Kisame fueran más rápidas y decisivas que las suyas. La luz negra destelló, sopló. Al oír el espantoso sonido de los trapos rasgándose, las pupilas del hombre se contrajeron rápidamente y vio que su brazo que sostenía el arma volaba en alto. Junto con las salpicaduras de sangre, un dolor desgarrador se extendió por todas mis extremidades. Mi mano. El hombre cuyo brazo fue cortado por Kisame, cubrió el brazo roto y rodó por el suelo, aullando. Grandes manchas de sangre se fundieron con la arena debajo de él. Jaja, ¿no puedes soportar esto? Kisame parecía indiferente mientras observaba al hombre que caía. Con un sonido de pop, la semeada en su mano presionó al hombre que caía. ¿Por qué querías matar a Otohime? O dime quién está detrás de esto y te mataré. Mientras hablaba, ejerció un poco de fuerza con los brazos, haciendo que el ya pesado Sameada fuera aún más pesado. ¡Ay bastardo! Y Sameada fue presionado contra su cuerpo, y su piel fue perforada por las afiladas púas en un instante, pero no esperaba que el odioso marine todavía estuviera usando la fuerza. Mirando la extraña arma gruesa, negra y espinosa que se clavaba en su cuerpo poco a poco, el hombre gritó de dolor y desesperación, y su boca se llenó de un olor fragante. ¿Es este el asesino? En ese momento, Jinbei llegó con los guardias Ryuru. Cuando vio al ser humano presionado por Sameada, se quedó un poco aturdido y preguntó. Bueno, ¿lo es y no lo es?
Kisame miró al hombre, luego se giró para mirar al hombre que luchaba de dolor en el suelo. Los humanos dispararon a la princesa Tritón, jejeje, creo que nadie haría algo tan estúpido. Y, en este momento, cuando se enteraron de que alguien había disparado a la princesa Otohime, Jinpei y los demás estaban furiosos. Cuando vieron a Kisame atrapar al asesino, quisieron matarlo directamente para desahogar su ira, sin embargo, tras el recordatorio de Kisame, reaccionaron de inmediato. Todos los presentes, ya fuera el capitán de la guardia Ryugo Jinbe, no eran hombres pez sin cerebro. ¿Te refieres a? ¿No quieren decir qué viene después, porque no se atreven a pensar, jaja, ya que lo has adivinado, ¿por qué molestarte en engañarte a ti mismo? Al ver esto, Kisame se burló y miró al hombre que luchaba. Esta es tu última oportunidad. No importa si no me lo dices. Puedo averiguarlo. En cuanto a ti, soplo, soplo y mientras hablaba, Kisame no dudó y aumentó su fuerza, cabrón. Basta. Te dije que. Soplo. Justo cuando el hombre estaba a punto de hablar, una lanza le atravesó el cerebro con precisión, ¿eh? Kisame frunció el ceño y se giró para mirar,